Mi futuro, es mi pasado. Capítulo 3. Empezando a vivir. En algún momento entre 700 y 600 AC. ¿Qué estás haciendo, Sal? Salvazar, antes Harry, levantó la vista de su trabajo. Estoy trabajando en mi tercer círculo de runas fortalecedoras, respondió a su padre. Había pasado un año desde que Salvazar renaciera. Desde entonces había empezado a aprender el camino de los druidas. Su padre le había enseñado pociones, encantamientos, transfiguraciones, conocimientos sobre hierbas y teoría de rituales. También le había enseñado aritmancia, astrología y lucha con cuchillos. En todas sus clases se mezclaban la magia del parcel y los estudios del lenguaje. Una de las cosas más importantes que Sal había aprendido era oclumancia y legilimancia. Su padre había sido muy insistente con estos dos discípulos porque eran los únicos que protegían a Sal de ser expuesto como un viajero en el tiempo por otro druida más despiadado. Al principio, aprender con su padre había sido difícil. Después de que Sal obtuvo su bastón, pensó que sus lecciones se volverían más parecidas a las de Hogwarts. Se había equivocado. Ya no aprendió hechizos como los de Hogwarts. Todavía había hechizos, por supuesto, pero la mayoría de ellos eran cánticos largos y se usaban principalmente para ayudar en un ritual o con una poción. Los hechizos de llanto y dispararse unos a otros simplemente no existían. Eso no significaba que no hubiera magia de batalla. Las runas, escritas con la mano vacía en el aire o dibujadas en el suelo con tu bastón, eran el nuevo estilo de lucha de Sal. Tampoco hubo movimientos de varita. No tenía que recordar cómo mover su bastón para obtener un resultado en su hechizo. De todos modos, muchos de los hechizos que usaba en la vida diaria no tenían varita, lo cual había sido especialmente duro para Sal al principio, pero no tenía otra opción. Su bastón no pudo invocar magia como lo había hecho su varita. Sal lo había probado. Había intentado un simple hechizo ahogar con su bastón, pero no pudo obtener ningún resultado. Cuando le preguntó a su padre, Mirdin respondió que es de forma abreviada de magia. Mirdin nunca había oído hablar de la posibilidad de simplemente gritar una palabra y balancear su bastón. Era tal vez algo que necesitaba un bastón más enfocado como el que podían hacer ahora. Entonces Sal tuvo que aprender el camino del druida. Tenía que saber cómo se veían las runas que quería dibujar, cómo y dónde colocarlas en rituales completos y cómo usar su bastón no solo en magia sino también en la lucha contra armas mundanas. Sal lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo. Después de un mes, Sal también se había iniciado en los rituales de sangre. Estos eran rituales que todo druida tenía que hacer para fortalecer su cuerpo y su magia y finalmente despertar su sangre. Sin ellos, a Sal no se le permitiría hacer más que teoría ritual. Los rituales de sangre estaban ahí para proteger la mente y el cuerpo de Sal cuando usaba su magia para otros rituales. Eran la base que todo druida debía tener antes de poder llamarse a sí mismo druida. Sal no sabía qué pasaría si no hubiera realizado los rituales de sangre, pero de todos modos había intentado realizar un ritual, y no quería saberlo. Había aprendido por las malas, que Mirdin y Ollivander no retendrían ninguna respuesta a sus preguntas, incluso si solo se las hacían por diversión sin esperar una respuesta, y algunas cosas que era mejor no saber, y cómo hacer rituales sin sangre, magia, o la vida sexual de tus padres y padrinos. Entonces terminarás con tus rituales de fortalecimiento corporal en las próximas lunas, preguntó Mirdin. Creo que sí, respondió Sal, todavía calculando los lugares donde las runas individuales debían ubicarse en su espalda. ¿Hasta qué punto estás con tus runas de memoria? Estas eran otra capa de runas para mejorar su memoria, aunque Sal no las necesitaba. Desde el Renacimiento no había olvidado nada. En lugar de eso, había empezado a recordar. Diariamente, los últimos días de su vida regresaban a él, llenos de una claridad que Sal nunca había tenido antes. Primero habían sido días olvidados en la casa de los Dursley. Y Hogwarts, y también cosas que había leído o aprendido pero que ya no recordaba, pero después de un tiempo de repente comenzó a recordar a sus padres y el año que pasó con ellos. Era un regalo para él, incluso si tenía que recordar los rostros tensos que sus padres habían tenido el último mes antes de su muerte y también el día en que sus padres habían muerto, con cada cruel detalle. Y no solo empezó a recordar, sino que tampoco olvidó más. Lo que le dijeron, lo recordó incluso semanas después. Cada lección que le habían dado de camino a su nuevo hogar la había recordado, y algunos detalles que no había captado en ese momento los comprendió de repente. Había heredado la capacidad de su nuevo padre para memorizar todo y finalmente entendió por qué Mirdin odiaba repetir todo una y otra vez.
Su padre simplemente no había entendido que la memoria de Sal no era tan buena como la suya, pero incluso si ahora supiera cómo se sentía su padre y fuera capaz de recordarlo con solo escucharlo una vez, no estaba seguro de si eso le gustaba. No habían sido solo buenos recuerdos los que regresaron a él y de repente algunas de las acciones de algunas personas que habían estado en el futuro a su alrededor, parecían diferentes. Ahora recordaba claramente la guía en el camino correcto. Dirección que había tomado en el primer año. En ese momento, le había sido velado. Hagrid era un buen tipo, lo alejó de sus parientes mundanos y le mostró un mundo absolutamente nuevo. Pero ahora Sal se preguntó cómo había sucedido que Hagrid había sido quien le había introducido en el mundo mágico. Por supuesto, Hagrid era enorme e intimidante, pero Sal había sido un objetivo que no sabía nada sobre la marca que había marcado su espalda, inscribiéndolo para que un mortífago le disparara. Entonces, ¿por qué había sido Hagrid? ¿Por qué no McGonagall, el profesor Flitwick o incluso Snape? ¿Y por qué no había ningún panfleto o algo más que pudiera decirle algo sobre su nuevo mundo? ¿No debería saber algunas cosas como las costumbres, la cultura o la historia del mundo mágico antes de ingresar a Hogwarts? Sal desterró esos pensamientos y volvió a la pregunta de su padre sobre sus runas de memoria. Comenzaré con la primera capa esta noche. Respondió Sal. He preparado las pociones y el círculo de piedras no es usado por nadie más, así que no debería haber ningún problema. Todavía vivían en Loandom, pero en su propia cabaña. La ciudad era mágica, Sal había comenzado a sospechar que más tarde se convertiría en el Callejón Diagon, y todos los aldeanos conocían a Sal como el hijo de Mirrodin. Sal no les fue presentado hasta que completaron el Renacimiento, por lo que los aldeanos nunca supieron que Sal no había nacido primero como hijo de Mirrodin. Y después de eso no hubo evidencia de que alguna vez no lo fuera. Su acento al hablar Quimraeg había disminuido después del ritual y los otros idiomas de la isla le habían llegado de forma natural. Ahora, un año después, Sal hablaba Quimraeg y Brythonic con tanta fluidez como si hubiera crecido con ellos. Podía hablar los otros idiomas de la isla lo suficiente como para entender la mayoría de ellos y estaba aprendiendo egipcio. Después de eso, su padre le había dicho que comenzarían con latín, griego y nórdico. Sal realmente no lo esperaba con muchas ganas, pero no protestó. Su padre le había dicho que en algún momento Sal probablemente dejaría Loandom para buscar el camino a casa, y quién sabría a dónde tendría que ir para encontrarlo. ¿Qué pasa con los que fortalecen la magia? Su padre preguntó en ese momento y Sal volvió a concentrarse en las runas en la tierra arenosa frente a él. Hice la primera capa hace 2 meses. Mi segundo está listo. Solo tengo que esperar hasta que la capa de memoria se haya asentado. Respondió obedientemente. Y he comenzado con el despertar de la sangre. Eso es bueno. Sal levantó la vista cuando escuchó el color de la voz de su padre. ¿Hay algo que te preocupa, Atro? Preguntó. Sí. Su padre respondió y se sentó a su lado en el suelo de su choza. Quería hablar contigo sobre algo. ¿Qué es? Preguntó Sal ahora deteniéndose a calcular y dejando el palo que había estado usando para dibujar las runas. Se trata de ti, de tu cuerpo, dijo Mirrodin. Me di cuenta de que no envejeciste desde que llegaste aquí. Sal parpadeó y Mirrodin apartó uno de los mechones de cabello de la cara de Sal. El pelo de Salvazar había crecido durante el último año y ahora caía hasta sus hombros. Yo no envejecí. Repitió Sal, sin estar seguro de haber entendido correctamente a su padre. Sí, no lo hiciste, Mirrodin respondió afirmativamente. Al principio no estaba seguro, pero te observé todo el año pasado y no envejeciste ni un solo día desde que te encontré. Entonces, ¿me quedaré con 15 años para siempre? Preguntó Sal, sin saber cómo sentirse al respecto. No estoy seguro, respondió su padre. Pero he inventado una teoría. ¿Una teoría? Tú no eres de esta época. Incluso si has renacido aquí, todavía no deberías existir aquí porque no hay circunstancias que te hubieran llevado a tu existencia. Su padre dio más detalles. Así que tu cuerpo podría estar en éxtasis hasta que regreses al momento que te corresponde. Eso significa que podrás crecer en mente, pero no en cuerpo hasta entonces. Pero, ¿qué pasa con morir? Preguntó Sal. Mi teoría sospecha que no podrás morir hasta que regreses a tu propio tiempo. Eres atemporal hasta que llegas el día en que dejaste tu propio tiempo. Después de eso deberías envejecer normalmente. Así que tendré 15 años durante los próximos 1000 o 2000 años. Sal preguntó horrorizado. Normalmente diría que sí, respondió Mirrodin. Pero existe la posibilidad de que, cuando despertemos tu sangre, puedas controlar tu edad.
Como el fénix que decide cuándo quiere envejecer y cuándo quiere renacer de nuevo, es posible que puedas cambiar tu edad. Pero tendremos que investigar eso cuando hayas finalizado tu despertar de sangre. Hasta entonces me temo que no envejecerás. ¿Y qué les diremos a los demás hasta entonces?, preguntó Sal. Nunca les dije cuántos años tienes. Si finalizas tu despertar de sangre hasta el invierno siguiente, y estoy seguro de que lo harás, no tendremos que decirles nada, respondió Mirdin. Entonces simplemente eres más joven de lo que pensaban al principio. Bueno, cuando piensas que eso está bien, Sal finalmente respondió. Mirdin le sonrió y le revolvió el pelo antes de levantarse. Completa tu ritual esta noche y trabaja en los demás, él dijo. Estoy seguro de que el resto llegará con el tiempo. XXXXXXXXXXXXXX. Mirdin tenía razón. 2 años más tarde, Salvazar, que todavía tenía 15 años, finalmente, después de una noche larga y agotadora, completó las runas que despertaron la sangre en su cuerpo. Había estado sentado en la cama de piedra en medio del círculo de piedras desde el mediodía del día anterior y ahora la noche terminó y el sol lo saludó nuevamente. Le dolía todo el cuerpo y la sangre seca se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Sus brazos, torso, pies y cara estaban tallados con runas, uno de los círculos más complicados en el medio de su espalda, entre sus omóplatos. Cada runa tallada era muy pequeña y estaba cortada con mucha precisión. Estaban dispuestos en círculos, ondas y patrones simétricos y apenas habituaban algunas partes de su cuerpo. Sal sabía que la talla sanaría y las runas se hundirían bajo su piel, como habían hecho todas las demás que había colocado en su cuerpo durante los últimos 2 años. Esta fue la capa final de las runas que despiertan la sangre, la capa final por ahora. Después de eso, podría llamarse a sí mismo druida, incluso si agregaría diferentes capas de runas a lo largo de los años. La magia de runas de sangre como esa era la única protección cuando trabajaba con rituales. Fortalecieron su control sobre su magia y su cuerpo, fortalecieron su mente y su memoria y despertaron la sangre de la criatura, Firbolg, en él para que pudiera ayudarlo en su tarea. Estas runas también alargaron su vida debido al fortalecimiento y la conexión más profunda con su sangre y alma heredadas. Era normal no detenerse nunca con la magia de runas de sangre. Cada experiencia, cada nuevo conocimiento se pondría en runas en su cuerpo para que tuviera ayuda cuando la necesitara mientras realizaba los rituales. Cuantas más runas de sangre, más control tenía sobre los rituales. Era tan simple como eso. Sal apuntó, luego soltó su cuchillo que había dirigido solo con su voluntad y magia para tallar las runas en su espalda. El cuchillo resonó en el lecho de piedra y Sal se levantó y rompió el círculo que había dibujado en la tierra del círculo de piedra. Con eso destruyó las runas de escudo persistentes y de repente el dolor recorrió su cuerpo. Pero eso era algo que Sal había esperado. El círculo podría protegerlo de estas emociones hasta que lo rompiera, pero después de eso estaría solo. Entonces Sal volvió a sentarse en la cama de piedra y cerró los ojos. Primero tuvo que destruir el círculo rúnico antes de activar sus propias runas. Si no lo hubiera hecho, el círculo y sus runas corporales recién talladas habrían podido interactuar fácilmente, y eso podría haber sido letal para Sal. Pero ahora, después de destruir el círculo de runas, Sal podría probar sus tallas. Cuando las había hecho bien, su dolor sucumbiría, pero cuando las había hecho mal, bueno, entonces nunca tendría que preocuparse por nada más. Sal buscó su magia y luego la dejó fluir a través de sus tallas. Un dolor increíble fluyó por su cuerpo. Sus ojos, oídos y dientes comenzaron a arder, luego le siguieron el pecho y las yemas de los dedos. Después de eso, su piel se sintió como si estuviera encendida con fuego. Por un momento, Sal pensó que había fallado y que ahora estaba pagando el precio, pero luego su dolor sucumbió a una pulsación y finalmente terminó. Sal parpadeó y volvió a abrir los ojos. Miró hasta la punta de sus dedos, pero no eran diferentes que antes. Luego se palpó los oídos, y así eran. No era algo que la mayoría notaría, pero cuando Sal se palpó las orejas, pudo sentir que las antiguas tapas redondas ahora eran ligeramente puntiagudas, como las de un elfo. Entonces Sal centró su atención en sus dientes. Parecían ser un poco más agudos, pero excepto eso no se sentían diferentes. Bueno, y lo descubriré, Sal pensó y parpadeó. Solo para ver una sombra huyendo a ambos lados de sus ojos. ¿Qué? Parecías haber heredado mis ojos. Sal miró hacia arriba y vio que su padre se acercaba. Su visión se amplió y de repente pudo ver a su padre con más claridad que nunca. Una extraña niebla roja, naranja y blanca pareció rodearlo. ¿Qué?
Ojos de basilisco, respondió su padre. Los tuyos todavía tienen un color verde, no es que esperara algo diferente, pero ahora son tan letales para otra criatura como los ojos de cualquier otro basilisco. Para poder matar con los ojos. Sal preguntó horrorizado. Mata con tus ojos y cura con tus lágrimas, apuesto, respondió su padre. Lo mismo que yo. Quizás tú también tengas el veneno de basilisco, ya veremos. Primero debes cerrar el segundo párpado antes de que alguien se acerque. ¿Segundo párpado?, preguntó Sal. Deberías ver su sombra cuando parpadeas. Oh. Sal se concentró en los párpados y los cerró sin esfuerzo. Para su sorpresa, todavía podía ver claramente a través de ellos. La única diferencia era que la niebla roja que rodeaba a su padre había desaparecido. ¿Qué es esta niebla roja que estaba viendo?, le preguntó a su padre. Calor corporal. Mirdin respondió y tomó la barbilla de Sal. Tienes unas orejas muy bonitas, comentó. Tu herencia élfica, estoy seguro. Bueno, el resto se mostrará con el tiempo. ¿Habrá más? Hay más, hijo. Simplemente no lo sabes todavía, respondió Mirdin. Pero ahora lo más importante es tu capacidad de envejecer. Intenta concentrarte en tu cuerpo y haz que envejezca. Sal cerró los ojos y se concentró. Luego intentó imaginarse mayor. Al principio no pasó nada, luego se le erizó la piel y finalmente se detuvo. Sal volvió a abrir los ojos. ¿Funcionó?, preguntó. Mirdin lo miró. Lo hizo, respondió, y Sal vio que el alivio recorría su cuerpo. Nadie se daría cuenta de que ya no estaba envejeciendo. Intenta volverte más joven otra vez, dijo Mirdin. Tendremos que ver si también funciona así. Sal asintió y cerró los ojos. De nuevo se le erizó la piel y cuando abrió los ojos su padre asintió. Bueno, dijo y soltó la barbilla de Sal. Así que este problema ha desaparecido. ¿Tú también puedes hacerlo?, Sal preguntó interesado. Yo puedo, respondió Mirdin. Pero no lo olvides. El hecho de que parezcas mayor no significa que tu cuerpo realmente lo sea. Todavía está en éxtasis y aunque parezca 20 seguirá teniendo 15, ¿entendido? Entonces cambiar mi edad tampoco cambiará el día en que muera, preguntó Sal. No, respondió Mirdin. Cuando tu cuerpo es viejo, incluso si parece que todavía tiene 14 años. Y ahora, vámonos a casa. Tu padrino te está esperando allí para felicitarte y no le haremos esperar, ¿verdad? No, respondió Sal, levantándose y recogiendo su ropa. De camino a casa se detuvieron en el río para que Sal pudiera lavarse. Después de eso regresaron a casa donde los esperaba Ori Vaneder. La vida continuó y finalmente, 10 años después, Sal y su padre dejaron Loandom nuevamente para viajar. Durante más de 100 años viajaron juntos. Fueron a Egipto, Roma y el norte para buscar un camino a casa para Sal. No encontraron nada. Nadie había oído hablar siquiera de los viajes en el tiempo, por lo que no había ni la más mínima evidencia sobre un camino de regreso al futuro. Cuando Mirdin finalmente decidió que había viajado lo suficiente y regresó a Gran Bretaña, Sal giró hacia el este y fue a China, Japón e India. No regresaría a casa durante los siguientes siglos, por lo que Mirdin volvería a ver a su hijo por primera vez en el 370 AC, cuando Salvazar finalmente decidió regresar a casa con su padre para tomar un poco de aliento. En ese momento, Sal habría aprendido idiomas extranjeros y su escritura, costumbres y magia extranjeras de las que nadie había oído hablar en Gran Bretaña. Habría aprendido las artes materiales al máximo y también habría aprendido sobre la conexión entre cuerpo, mente y magia. Su conocimiento se multiplicaría por 10, pero nada de lo que aprendiera le daría siquiera una pista de cómo regresar a su propio tiempo. Simplemente no hubo nadie que haya viajado en el tiempo. Actualidad. Harry había tenido razón. Tan pronto como los Dursley salieron de la casa en la cuarta noche que estuvo allí, pudo escuchar otras voces en la cocina de abajo. Su magia le dijo el resto. Sus sentidos le mostraron que el antiguo profesor de defensa de Harry era uno de los nuevos habitantes de la cocina. Él sonrió y se levantó. Con un simple movimiento de su mano, las cosas que el Harry anterior había extendido en el suelo encontraron su camino de regreso a su baúl. Luego salió de su habitación, con la varita de Harry en la mano, caminando como si tuviera miedo. «Baja tu varita, muchacho, antes de que le saques un ojo a alguien», dijo una voz baja y gruñendo. Harry no bajó su varita, incluso si conoció esa voz. En lugar de eso, siguió el juego del miedoso papel de 15 años que había planeado. «Profesor Moody», dijo, sonando inseguro.
No sé mucho sobre profesor, gruñó la voz, nunca he aprendido mucho a enseñar, ¿verdad? Baja aquí, queremos verte bien. Harry sabía que Modi vería a través del glamour que estaba usando para su cabello, pero ahora estaba usando el desechado de Dudley, así que no había nada más extraño en su apariencia y su cabello lo podía explicar fácilmente. Como Harry predijo, Modi levantó una ceja cuando vio el cabello de Harry. Pero no dijo nada cuando Remus Lupin comenzó a hablar. Está bien, Harry. Hemos venido a llevarte. Era realmente extraño que lo llamaran Harry. Pero no dijo nada, excepto. Profesor Lupin. ¿Es usted? ¿Por qué estamos todos en la oscuridad? Dijo una tercera voz, la de una mujer. Ahogarse. Y de repente Harry pudo ver a las personas frente a él, y no solo sentirlas. Conocía a la mayoría de ellos, aunque no debería hacerlo. Había estado observando Grimmauld Place con suficiente frecuencia como para conocerlos ahora. Estaban Kingsley Shacklebolt, un Auror, Dimadora Tonks, otro Auror, el Pias Doge, Dedalus Digle, Emmeline Vance, Sturgis Podmore y Estia Jones. Nadie nuevo. Los escucharon murmurar sobre su apariencia. Se parece exactamente a James. Fue la segunda parte del discurso de Kingsley a Remus. Excepto los ojos de Lily. Otro dijo. Harry no dijo nada. No le correspondía decirles que no se parecía exactamente a James, pero no podía discutir con los ojos de Lily. Después de todo, él era familia. En cambio, se centró en Modi, quien lo miró con desconfianza en sus ojos. ¿Estás seguro de que es él, Lupin? Él gruñó. Sería un buen cuidado si trajéramos a algún mortífago que se haría pasar por él. Deberíamos preguntarle algo que solo el verdadero Potter sabría. A menos que alguien haya traído Belica Serum. El sueño de la verdad no era algo que a Harry le gustaría tener, pero era una pregunta fácil. Estaba seguro de que podría responder toda la pregunta que le harían. Y Modi tenía razón. Podría ser un mortífago haciéndose pasar por Harry. No es que lo fuera, un mortífago, eso sí, personificando a Harry, por supuesto que lo hizo. Si tan solo existiera un Harry real. Pensó, pero no dijo nada y esperaba la pregunta. Harry, ¿qué forma toma tu Patronus? Preguntó Lupin. Un ciervo. Harry respondió mintiendo. No era un ciervo. Bueno, él podría cambiarlo por un ciervo, pero cuando no lo hizo, era un fénix. Había sido un fénix durante mucho tiempo. Ese es él, ojo loco, dijo Lupin. Guardó la varita de Harry en su espalda mientras bajaba las escaleras. No pongas tu varita ahí, muchacho. Rugió Modi. ¿Y si se encendiera? Mejores magos que tú han perdido las nalgas, ¿sabes? Mientras Tonks le preguntaba a Modi a quién conocía que había perdido sus nalgas y Modi se quejaba sobre la seguridad de la varita, Harry discretamente sacó su varita otra vez y la deslizó en su funda, donde llevaba una propia. Necesitaría terminar su extra para la varita de Harry, pero bastaría hasta que la tuviera lista. Solo tenía que esperar hasta que estuviera tan seguro como los demás, lo suficientemente seguro como para que ni siquiera Modi pudiera localizarlos. Y fue mejor así. Le resultaría difícil explicar las otras varitas y, por supuesto, el resto del armamento que llevaba. Así que le preguntó a Remus si se iban y a dónde iban. ¿A dónde vamos? Preguntó, tratando de sonar esperanzado mientras esperaba estar equivocado. ¿La madriguera? La madriguera no, Remus respondió para eliminar a Harry. Demasiado arriesgado. Hemos establecido la sede en algún lugar indetectable. Ha tomado un tiempo, así que iban a un lugar Grimmauld. Harry estaba tan feliz que no le importó nada más esta noche. Dejó que la presentación de los demás miembros fluya sobre él y cuando lo envió a hacer las maletas no necesitó más que unos pocos minutos. Y luego se fueron, volando a través del cielo nocturno hacia Londres hasta llegar a Grimmauld. Allí, Harry recibió un aviso escrito de la mano de Dumbledore y finalmente entró al edificio al que Harry había estado anhelando entrar durante algunos meses. Grimmauld Place No. 12. Justo antes de que Harry pudiera salir del pasillo, Modi lo detuvo. Con un susurro. Aquí, terminó el encantamiento de desilusión, pero luego lo detuvo nuevamente mientras todos entraban a la cocina. ¿Por qué el glamour? Gruñó susurrando. A mi tía no le gusta el pelo largo, respondió Harry. Así que encontré un amuleto de glamour y lo apliqué en la escuela cuando quería tener el cabello largo. Mi tía no lo ve, lo que la hace feliz, y no tengo tanto problema con el cabello largo como con el corto, lo que me hace feliz. Feliz. Se detuvo y luego preguntó vacilante. ¿Terminarás con esto? Modi resopló. ¿Un glamour para tu cabello?
No, cuando quieras darle glamour, hazlo. Mientras sea tan poco como eso, haz lo que quieras, hazlo en la escuela y no en casa. Sí, señor. Y dicho esto, Modi lo dejó ir. Harry sabía que Modi sería capaz de ver a través del glamour. Pero eso fue planeado. Habría sido más difícil si Modi no hubiera podido ver a través de él, pero hubiera sabido que estaba allí. De esa manera, acababa de explicar a una de las partes por qué se había adornado el cabello con glamour. Si hubiera sido diferente, tal vez habría tenido que beber Veritaserum, y eso era algo que a Harry le gustaría evitar. Por supuesto que haber podido cortar el pelo, pero eso era algo que no quería hacer. Odiaba tener el pelo corto. Y no habría podido darle un glamour más indetectable a su frente. La cicatriz que tenía que parecerse a la del Harry original. Pero eso no fue todo. Alguien en su posición no usaba cabello corto, incluso si nadie le dijo al Harry anterior algo así. Bueno, al Harry anterior ni siquiera le habían dicho su posición pero Harry cambiaría eso. Él seguiría el juego hasta que estuviera listo y luego les mostraría que él no era Harry Potter. Solo tomaría algo de tiempo. Harry comenzó a seguir a ojo loco a la cocina, pero la señora Weasley le impidió entrar y lo envió con los otros niños. Harry estaba de acuerdo con eso. No estaba interesado en sus estrategias, bueno, lo estaba, pero tenía a Dobby para escuchar. Así que en lugar de tratar de escuchar, subió las escaleras y abrió una de las habitaciones para entrar y de repente fue atacado por una enorme cantidad de cabello castaño tupido. En el último minuto reconoció a su atacante y se detuvo a mitad del lanzamiento. ¿No es que nadie hubiera notado el hechizo? Harry. Ron, él está aquí, Harry está aquí. No te escuchemos llegar. Oh, ¿cómo? ¿Estás bien? ¿Has estado furioso con nosotros? Apuesto que sí, sé que nuestras cartas fueron inútiles, pero no pudimos decirte nada. Dumbledore nos hizo jurar que no lo haríamos. Oh, tenemos mucho que decirte, y tú tienes cosas que decirnos a nosotros los dementores. Cuando nos enteramos y esa audiencia del ministerio es simplemente indignante, lo he investigado todo, no pueden expulsarte, simplemente no pueden. Hay una disposición en el decreto para la restricción razonable de la hechicería en menores de edad para el uso de magia en situaciones que amenazan la vida. Déjalo respirar, Hermione, dijo Ron, sonriendo mientras cerraba la puerta detrás de Harry. Hermione hizo lo que le dijo y dejó que lo saludara Edward, a quien no había visto desde que la envió con sus amigos. Dejó que ella le mordisqueara la oreja sin dejar de mirar a sus amigos. Amigos con los que no había hablado, amigos que conocían al Harry anterior. En cambio, era un extranjero. Pareciéndose a Harry, pero no siendo él. No tenía idea de cómo los habría recibido el Harry original. Lo sentimos mucho, dijo el niño en ese momento. Ron, se recordó Harry, su nombre es Ron. Lo sé, quisiste respuestas durante todo el verano, pero no pudimos dártelas. Ya sabes, Hermione iba a sobrar, seguía diciendo que harías algo estúpido si te quedabas solo y sin noticias, pero Dumbledore nos obligó. Sí, Hermione ya lo dijo. Mientras aún se preguntaba cómo habría reaccionado el Harry anterior ante esta noticia. Juro no lo decírmelo, dijo Harry. Parecía pensar que era mejor, dijo Hermione sin aliento. Dumbledore, quiero decir. Por supuesto que sí. Dumbledore esto, Dumbledore aquello. Harry sabía que sus amigos estaban acostumbrados a seguir el camino de Dumbledore, pero nunca había sabido cuánta influencia tenía el anciano. Él ha visto. Creo que pensé que estabas más seguro con los muggles, comenzó Ron. ¿Sí? Dijo Harry, levantando las cejas. ¿Alguno de ustedes ha sido atacado por dementores este verano? Bueno, no, pero es por eso que la gente de la Orden del Fénix te sigue todo el tiempo. Esta vez Harry casi estaba sonriendo. Pero no funcionó tan bien, ¿verdad? Dijo Harry, haciendo todo lo posible para mantener su voz tranquila. Después de todo, tenía que cuidarme a mí mismo, ¿no? Estaba tan enojado, dijo Hermione, con voz casi asombrada. Dumbledore. Lo vimos. Cuando descubrió que Mundungus se había ido antes de que terminara su turno. Daba miedo. Esta vez Harry no respondió. Ya había oído suficiente. Hermione adoraba al anciano como un héroe y Ron no era mejor. Miró hacia adentro. Por supuesto, el hombre era adorado como un héroe para ellos. Eran niños. Pero Harry no lo era, y Harry estaba seguro de que podía dar aún más miedo cuando quisiera. Dumbledore era solo un titiritero, ningún hilo conductor para alguien que pudiera atacar desde las sombras, pero la mayoría de su gente eran Gryffindors, incapaces de ver sus defectos y creyendo ciegamente en sus palabras. Pero Harry no era un Gryffindor.
Él era el Slytherin absoluto y atacaría cuando tuviera a Dumbledore acorralado sin que el viejo supiera nada pero primero había algo más que Harry tenía que hacer. Ese fue el momento en que vio que sus amigos lo miraban fijamente como esperando que estallara una bomba. No te preocupes. No estoy enojado, dijo. ¿No lo eres? Pudo oír que Ron no le creía en lo más mínimo. Él se encogió de hombros. Sabía que me estaban siguiendo. Y lo sé, Dumbledore nunca me habría dejado dejar a mis familiares si los dementores no hubieran sucedido, pero está bien. Sabía que me sacaría de allí tan pronto como los dementores se fueron. No me gusta vivir en el pasado. Lo que pasó, pasó. Pero has intentado obtener información de nosotros durante todo el verano, dijo Ron atónito. ¿Por qué te diste por vencido de arrepentido? Oh, no me he rendido en absoluto, respondió Harry sonriendo, pero no te lo preguntaré, cuando haya jurado no decirlo. ¿Lo obtendré de otra persona y Sirius? Preguntó Hermione con una mirada cómplice y Harry solo sonriendo. No había necesidad de decirle que él no necesitaba la mayor parte de la información en absoluto, que la había obtenido hace semanas o meses y algunos de ellos incluso hace años, y los vio relajarse e incluso más tarde, cuando Fred y George intentaron obtener información a través de sus oídos extensibles, él simplemente se sentó a su lado, escuchando sin interés. Así fue hasta que terminó la reunión y los adultos se fueron. Cuando la señora Weasley vino a buscarlos para comer en la cocina. Ella acababa de aconsejarle a Harry que bajara de puntillas las escaleras, cuando choque. Tonks yacía en el suelo. Y mientras la señora Weasley gritaba el nombre de la joven y dicha mujer se disculpaba, las cortinas del pasillo se abrieron y la voz chillona de una anciana gritó. Inmundicia. Escoria. Subproductos de la suciedad y la vileza. Mestizos, mutantes, monstruos, fuera de este lugar. ¿Cómo te atreves a ensuciar la casa de mis padres? Harry miró fijamente la pintura que gritaba y cuando sus ojos y los de la mujer pintada se encontraron, le envió una sonrisa espantosa, sus ojos fríos como la muerte. Luego la retó a seguir su mirada hasta su mano derecha, donde había un único anillo, invisible para todo lo que no quería ver y que volvía a ver en sus ojos. Sus ojos se habían ampliado. Ella, supongo. Ella sabía quién era él y él sabía que no se atrevería a mancillar. Son nombre. Había pocas familias a las que los miembros de las antiguas familias temían, pero la suya era una de ellas, aunque fuera solo por las conexiones que tenía su casa. Entonces, incluso cuando se atrevió a ensuciar a todos los demás, nunca volvería a decirle nada desagradable. En ese momento Sirius irrumpió en el pasillo y cerró las cortinas. Nadie había visto la breve comunicación de Harry, había visto a la mujer dejar de relajarse antes de que Sirius la alcanzara. Hola, Harry, dijo Sirius sombríamente. Veo que has conocido a mi madre. Harry lo había hecho. Y él la había silenciado en el momento en que sus miradas se encontraron. El resto de la velada fue bastante entretenida para Harry. Mientras la señora Weasley hacía todo lo posible para evitar que Harry obtuviera información, Sirius parecía decidido a que Harry supiera todo lo posible sobre el desastre. Pero Harry supuso que su padrino también había querido compensar a Harry. No, que Sirius pensara que Harry tuvo un verano horrible. Harry pensó eso al principio hasta que Sirius dijo, yo no sé de qué te quejas. Ante eso, Harry se mostró incrédulo, pero la respuesta que recibió se lo dijo todo. Personalmente, habría recibido con agrado un ataque de dementor. Una lucha mortal por mi alma habría roto muy bien la monotonía. ¿Crees que lo has pasado mal? Al menos has podido salir y estirar las piernas. Me meto en algunas peleas, he estado atrapado adentro durante un mes. Sirius había dicho y Harry había conectado los puntos en su cabeza. ¿Cómo? Preguntó Harry. Oficialmente, frunciendo el ceño. Pero por dentro su mente había dado vueltas. Su padrino no parecía un adulto, parecía un niño en busca de aventuras y peligros. A Harry no le había gustado mucho la idea de eso. Sentirse así de inquieto fue el primer error que condujo al camino de la muerte y... porque el Ministerio de Magia todavía me persigue, y Voldemort ya sabrá todo acerca de que soy un animago, Colausano le habrá dicho, mi gran disfraz es inútil. No hay mucho que pueda hacer por la Orden del Fénix, o algo así. Dumbledore siente. Y hubo una segunda parte que comenzó a hacer que Sirius se sintiera amargado. Dumbledore. Harry podía oírlo en la voz de Sirius cada vez que mencionaba a Dumbledore esa noche. Pero no solo entonces. También lo había oído en diferentes argumentos, y no solo eso.
Harry había escuchado no solo la amargura de Sirius sino también las discusiones de los demás, especialmente de la señora Weasley. Una de las frases más reveladoras fue ella. ¿No has olvidado lo que dijo Dumbledore, supongo? Dumbledore. Dumbledore. Y Dumbledore otra vez. Como si su argumento fuera a contar más cuando fue Dumbledore quien lo ordenó. Como si tuvieras que obedecer por culpa de Dumbledore. Harry preparó lo que escuchó para más tarde. Quizás podría usarlo. Ahora no necesitaba información como esa. Tenía cosas diferentes entre manos, como la discusión que Sirius tuvo en ese momento con la señora Weasley acerca de que Harry era James. Él no es Jaime, Sirio. Dijo la señora Weasley furiosamente. La respuesta de Sirius fue tan acalorada como la de ella, incluso si su voz sonaba fría, cuando dijo: tengo perfectamente claro quién es, gracias, Molly. No estoy segura de que lo estés. Dijo la señora Weasley. A veces, la forma en que hablas de él es como si pensaras que has recuperado a tu mejor amigo. Bueno, ese fue un enfoque nuevo. ¿Lo confundieron ahora completamente con su padre? Harry se encogió de hombros interiormente y volvió a otras cosas que le interesaban sobre la forma en que actuaba su padrino. Seguía escuchando la discusión sobre él, pero esta vez un poco perdido en sus pensamientos. Su mente volvió al momento en que estaban cenando, cuando Sirius le había contado sobre la utilidad de Mundungus Fletcher. Harry todavía podía saborear la amargura en la voz de Sirius cuando comentó que Mundungus era útil para la orden, sin decir que él mismo sentía algo así. Oh sí. Su padrino estaba amargado y mucha antipatía estaba prestando atención a Dumbledore y su muerte crónica para jugar con sus hipeones y Harry estaba seguro de que Sirius entraría en acción tan pronto como pudiera. Tal vez y bueno, ese pensamiento tenía mérito, pero Harry no se decidiría por ahora. Tenía cosas diferentes que hacer y una madurez de estas no se resolvería en las próximas horas pero no es necesario que ellos lo resuelvan. En lugar de eso, esperó hasta que le contaron todo lo que querían decir, riéndose por dentro cuando Sirius usó el término arma para describir el gran plan de Dumbledore. Arma. Bueno, Harry conocía el arma de Dumbledore. Su nombre era Harry y tenía 15 años. Desafortunadamente, Harry ya no estaba disponible. Pero esa información estuvo estrictamente asegurada hasta nuevo aviso y por eso no se puede compartir. No es que Harry realmente sintiera pena por Dumbledore y sus aviones. Finalmente terminó el día y los demás se fueron a la cama. Por supuesto, Harry lo siguió y luego esperó hasta que escuchó los ronquidos de Ron. Ya era pasada la medianoche hasta que Harry se atrevió a salir de la habitación nuevamente. Bajó las escaleras y se detuvo frente a la cortina que ocultaba el retrato. Con cautela abrió la cortina. La dama retratada, la madre de Sirius, lo miró fijamente, pero recordó el silencio tan pronto como vio quién se había atrevido a abrir la cortina. Lady Black, dijo Harry cortésmente. Lord Malfoy, respondió ella. Harry irritante. Es Malfoyre, la corrección. La parte inglesa de mi familia puede que ahora se llamen Malfoy, pero yo soy parte de la casa original. Malfoyre, repitió la dama. Bueno, ¿cómo es que un sangre pura de una familia respetable como la tuya está en compañía de traidores de sangre y sangre sucia? Estoy tramando algo, respondió Harry encogiéndose de hombros. Y no soy solo Lord Malfoy. También tengo otras casas a mi nombre y ninguna de ellas te atreverías a cruzar. A decir verdad, Malfoy es incluso la menos antigua. Pero decide usar su nombre, dijo Lady Black, levantando una ceja. Harry se encogió de hombros. No soy ningún señor en la casa de mi madre, respondió casualmente. Un día podría serlo, pero hasta entonces sigo siendo el heredero. Entonces úsate la casa de tu padre, dijo Lady Black. Por favor, 10 centavos, ¿cuál casa es la de tu madre? Parecías convencidos de que me asustaría más. Harry simplemente le sonrió y preguntó. ¿La capa de protección que el anciano puso sobre la casa, me impedirá salir y entrar otra vez o le mostrará a alguien que salí? La señora frunció el ceño. ¿Por qué quieres saber? Quiero ir a buscar algo, dijo finalmente Harry. Necesito saber. El viejo y... ¿Estás hablando del director de Hogwarts, Dumbledore? Lo soy. Y sé que él proviene de una familia respetable. Eso no cuenta nada. Respondió Harry. Él es uno de los herederos de Gryffindor, dijo la dama. Debería contar algo. La casa de Gryffindor no siguió su línea, incluso si quiere que la gente crea eso. Dijo Harry. A decir verdad, las casas de Gryffindor y Ravenclaw nunca existieron en primer lugar. Ahora la dama estaba intrigada.
¿Entonces quieres decirme que cada árbol genealógico con sus nombres es mentira? Preguntó la anciana con frialdad. Harry se encogió de hombros nuevamente. Solo quería decirles que nunca ha existido una casa de Gryffindor, Ravenclaw o Hufflepuff. Hubo algunos miembros de la familia que llevaron estos nombres porque no querían continuar con los originales, pero las casas en sí nunca existieron. ¿Y cómo lo sabes? La señora preguntó fríamente. No se preocupe, señora, respondió Harry sonriendo. Tu casa todavía es pariente cercana de Hufflepuff, y mucho más cercana al propio Slytherin. ¿Slytherin? Preguntó la señora asombrada. Nunca lo supe. Sabía de Hufflepuff, pero no había ninguna entrada de que somos descendientes de Slytherin. Oh, no lo eres, respondió Harry encogiéndose de hombros. Ustedes son parientes cercanos, no descendientes, pero eso es algo que no puedo decirles esta noche. Necesito saber sobre los escudos y protecciones esta noche, podría contarles su relación con Slytherin algún otro día. Lady Black avistó. Luego llamó. Criatura. Un viejo elfo doméstico apareció, mirando expectante a su amante, la mueca de desprecio hacia Harry apenas disimulada. Criatura, dijo Lady Black. Este es Lord Malfoy. Es de sangre pura y pariente nuestro y lo tratarás así, ¿entiendes? Sí, señora, respondió el elfo doméstico y su mueca de desprecio se desvaneció, ahora mirando a Harry con interés en sus ojos. Él pidió salir de la casa sin ser visto, continuó Lady Black. Tráelo, acompáñalo en lo que quiera hacer y después tráelo de regreso. ¿Entendido? Sí, señora, respondió Criatura y miró a Harry. Cuando milord esté listo, Criatura lo llevará a donde quiera. Justo frente a la casa por esta noche, Criature, dijo Harry suavemente. Quizás tenga una sorpresa para ti y Lady Black. La mujer retratada levantó una ceja incrédula pero guardó silencio. Criature simplemente extendió su mano y cuando Harry la tomó, lo sacó de la casa. Harry miró la calle de arriba abajo. ¿Reg? Preguntó y esperó hasta que un gato negro abandonó las sombras. La calle está vacía excepto por Criature y yo, Reg, y creo que sería mejor hacerlo aquí que en la casa. No quiero despertar a nadie. El gato lo miró fijamente, luego avanzando y un segundo después, en lugar de un gato, apareció un hombre de pelo negro y ojos azul grisáceo. Criature lo miró incrédulo. Maestro Regulus. Gritó finalmente, lanzando sus brazos alrededor de la cintura de Reg mientras lloraba. El maestro Regulus todavía está vivo. Sí, lo soy, Criature, dijo Regulus, acariciando torpemente el hombro del niño doméstico. Y lamento haber regresado a casa ahora. Lamento no haber regresado tan pronto como pude, lo siento mucho, mucho. Harry resopló. Lo sabía, Reg no estaba realmente arrepentido. Oh, Reg lamentaba dejar atrás a Criature porque amaba al elfo doméstico como a un miembro de la familia, pero no lamentaba no regresar a casa. No había querido regresar y contarle a su madre su cambio de opinión. Pero eso era algo que Reg nunca le diría al pobre Criature. Deberíamos regresar a la casa, Reg, dijo Harry y Criature se giró para mirarlo. Lord Malfoy es un mago maravilloso, declaró Criature. Lord Malfoy trae al joven maestro Regulus a casa. Lord Malfoy es absolutamente un mago maravilloso. Harry le disparó a la criatura frente a él. Es Harry, Criature corrigió al elfo doméstico. Nadie puede saber que soy Lord Malfoy. En este momento me llamo Harry Potter. Criature lo miró fijamente y luego ascendió seriamente. Sí, señor Harry Potter, dijo. Criature no delatará a los traidores de sangre y sangre sucia. ¿Quién es Lord Malfoy? El secreto de Lord Malfoy es salvarse con Criature. Criature, no debes contarle a nadie sobre Lord Malfoy, dijo Reg intensamente. Es más importante para las cosas que Harry y yo queremos lograr. Sí, maestro Regulus, señor. Dijo el elfo doméstico con ojos brillantes. Todo lo que el maestro ordena. Harry se rió de eso. Parece que tenemos otro par de ojos para nosotros, le escuchó a Red. El otro se encogió de hombros. Esperamos y veremos, dijo y luego le ordenó a Criature que los trajera de regreso. El elfo doméstico obedeció y un segundo después estaban nuevamente frente al retrato. Lady Black los miró boquiabierta. Regulus. Gritó, el hechizo silenciador de Harry llegó justo a tiempo para evitar que el resto de la casa la escuchara. Hola madre, respondió el joven. Escuché que estás torturando a mi hermano ahora. La dama parpadeó. No estoy torturando a tu hermano, Regulus, dijo. Espero que no lo hagas, respondió Red. Lo necesitamos para más tarde. Cuando esté loco, hasta entonces podríamos tener algunos problemas. Pero también facilitaría algunas cosas, Red, bromeó Harry.
Basta, Harry, resopló Red. No me dejes caer en la tentación. Harry simplemente se encogió de hombros. Debería volver a la cama, dijo. Pregúntale a Creature sobre el candado y guárdalo de forma segura. Tendremos que hacerlo más tarde. Necesitamos un espacio seguro y limpio donde pueda sacar la protección, esto llevará algún tiempo. Lo hará, respondió Reg y se volvió hacia Creature. ¿Cuándo limpiaste por última vez en esta casa? Creature se retorció bajo la mirada de Red. Creature comenzará ahora, respondió, todavía retorciéndose. Creature lo tendrá limpio muy pronto. No, respondió Red. Mejor déjalo así, para que los invitados y no sospechen nada malo. La criatura se acercó obedientemente. Simplemente limpia una habitación que no estén ocupando y rescata los libros de la biblioteca. También necesito el relicario que te pedí que destruyeras. Creature hizo una mueca. Ahora sé que no tenías forma de destruirlo, dijo Reg con dulzura. Lamento haberte pedido algo que no tenías forma de cumplir. Sé que si hubieras podido hacerlo lo habrías hecho. No te castigues por ello. Ante eso, Creature gimió de nuevo y abrazó a Red. El maestro Regulus es un gran mago, aulló. Él perdona a la mala criatura por no obedecer sus órdenes. Te dije que no era tu culpa, dijo Reg con seriedad. No quiero que te castigues por algo que no puedes hacer en primer lugar. Lo destruiré yo mismo. Ahora sé cómo. ¿Tú mismo, preguntó Harry. No sabía que ahora puedes hacerlo tú mismo, Reg. ¿Debería irme y dejarte con tu tarea? ¿Sabes a qué me refiero, y Harry? Reg gruñó. Y podría, hazlo tú mismo. El objeto simplemente no sobreviviría. Tal vez debería dejarte hacerlo entonces. El relicario es una cosa fea. No lloraría si lo destruirán. Harry. Reg lo miró como si estuviera enojado. El relicario pertenecía a Slytherin. ¿Sabes el valor de algo así? Todavía no es nada especial, respondió Harry encogiéndose de hombros. Y solo porque hoy vive y respira a los fundadores no tengo que pensar de manera diferente en algo tan feo como eso. Y pensé que naciste Slytherin, dijo Reg sacudiendo la cabeza. Harry lo miró fijamente. Estoy bastante seguro de que el apellido de mi padre no era Slytherin, le dijo a Red. Reg resopló. Estoy seguro de que no lo fue, confirmó. Pero no lo dije así, y lo sabes. Por supuesto, Harry se encogió de hombros y luego escuchó. Pero me gustaba tomarlo así. Harry, basta, Reg, dijo Harry. Pero, no, me iré a la cama ahora. Puedes recibir el feo relicario y esconderlo. Lo destruiremos tan pronto como Creature tenga lista una sala de rituales. Buenas noches. Reg vio, pero respondió. Buenas noches, y con eso Harry se fue a la cama. Debajo de su almohada había una edición de El Quisquilloso, una que Harry había recibido hacía 2 días. Él y Rita. En él había una sección especial que mostraba una carta escrita al diario El Profeta hace algunos días. Debajo, Xenopilius Lobegor, el editor de El Quisquilloso, había escrito sus respuestas. El Quisquilloso que Harry tenía era una edición anticipada, porque era un periódico semanal y se publicaría los jueves de cada semana. El próximo jueves sería. Harry lo encontró un momento muy apropiado. Era el día de su juicio. Un día realmente apropiado. Harry sonrió ante eso, recordando su carta y la respuesta que había recibido. SSSSSS. Estimado señor Twist, mi nombre es Xenopilius Lobegod y soy el editor del Kibler. Lo sé, no soy el editor al que usted quería responder su carta. Sin embargo, lo intentaré porque me intrigó leer que alguien tan joven como usted se atreva a cuestionar nuestro mundo y nuestra prensa. Es necesario apoyar ese coraje e interés, por lo que decidió responder a sus preguntas según mis conocimientos. Mi competidor, El Profeta Diario, es un periódico de edición privada, cuyos accionistas deciden qué se imprime y qué no. Lo mismo ocurre con mi periódico, pero la diferencia es que mi periódico solo tiene 2 accionistas. El diario El Profeta tiene muchos. Los principales son el ministerio, que tiene la mayoría, y una familia francesa, creo. Definitivamente el hecho es que el ministerio, como principal accionista, definitivamente puede asegurarse de que El Profeta seguirá su ejemplo. Por eso, muchos de los artículos que escribe El Profeta pueden contener hechos, pero también están impresos de una manera que ciertamente engañaría al lector. Por lo tanto, debe leer cada artículo que se imprima teniendo en cuenta que mi querido competidor intenta mostrar al ministerio de la mejor manera. Otro hecho es que definitivamente hay reporteros en El Profeta que están usando keep quote cookies. Debido a esto, muchas de sus noticias son inexactas o simplemente falsas.
Mi querido competidor parece no preocuparse por los hechos probados y tiene poca consideración por la precisión en cualquier. Esto demuestra también el hecho de que no hay consecuencias cuando el periodista utiliza quid quote quid o información errónea. Por supuesto, eso lleva a su pregunta sobre el periodismo serio y la libertad de prensa. Bueno, no puedo decir mucho sobre eso excepto, mientras el ministerio sea el principal accionista del diario El Profeta, puede haber periodismo serio todo lo que quiera. Simplemente no se imprimirá cuando no favorezca a los accionistas. Y cuando quieras ver la libertad de prensa, no deberías mirar el diario El Profeta. Puede que sea un periódico privado, pero incluso como periódico privado eres tan libre como te permiten tus accionistas. Afortunadamente, soy uno de los 2 accionistas de El Quisquilloso y por eso puedo decidir qué imprimir por mi cuenta. Cuando tengas otra pregunta, escríbeme y estaré dispuesto a responderte lo mejor que pueda. Xenofilia Lovego, redactor jefe de El Quisquilloso. SSSSSS. Veremos cómo reaccionará el ministerio cuando su juego se publique públicamente. Pensó Harry mientras cerraba los ojos. Quiero verlos correr con el rabo entre las piernas, y todo terminará con eso. Esto es solo el comienzo, y Harry lo decía en serio. Sabía que no podría hacer mucho hasta su prueba, pero poco a poco su juego comenzó. Solo necesitaba finalizar algunas partes importantes antes de que finalmente pudiera avanzar contra los jugadores principales. Harry estaba esperando. Esperar no le molestaba. Era bueno esperando. Muy bien. Es hora de vengarse, susurró, luego cerró los ojos y se durmió. Año 370 AC. Cuando Sal regresó la siguiente vez a Britania, Loandom se había convertido en un pueblo con herencia mixta. Todavía había druidas, pero ahora también había mundanos viviendo junto a ellos en armonía. Sal se esforzó por las calles, buscando la parte antigua de Loandom. No había muchas calles, pero aún así le llevó algún tiempo encontrar de nuevo el hogar de su infancia. La casa había cambiado. Tenía una puerta de madera y había un banco frente a ella. Delante del banco y de la puerta había 2 hombres discutiendo. Quiero viajar, tío, dijo el menor en ese momento. Soy un fabricante de bastones y mi profesión también es necesaria en otros lugares. No todos pueden venir a mí para conseguir un bastón. Necesito viajar como padre. Eres demasiado joven, Devin. Pregúntame de nuevo cuando hayas llegado al invierno siguiente, respondió el mayor. Soy un druida, tío. Padre me habría dejado ir si, tu padre está muerto y no te dejaré salir solo para que a ti también te maten. Soy lo suficientemente alcalde y... Tú, Dewayne, eres un niño. No sabes nada del mundo y sus peligros. No permitiré que te maten. Tu padre me habría matado si lo hubiera hecho. Pero, Sal finalmente decidió interrumpir la discusión que parecía no ir bien. Estoy en casa, Atro, saludó a su padre, el mayor de los contrincantes. Myrdin Emrys se giró cuando escuchó la voz de Sal y de repente escuchó. Salvazar, dijo, ha vuelto. El otro también se volvió para mirar a Sal, con ojos curiosos por el extraño que era Salvazar para él. Sal se inclinó levemente ante el extranjero para saludarlo, una reverencia que indicaba que Sal era el mayor de ellos. Bien atendidas. Él dijo. Soy Salvazar ab Myrdin Emrys. Era tradicional llamarse hijo del padre. Había menos interés en el nombre mágico de una familia que en el nombre del padre. A Sal le pareció extraño, pero había aprendido esta extraña costumbre tan pronto como regresó a su casa en Britania y la había adoptado para no sobresalir demasiado. Bien atendidas. Respondió el otro y se inclinó un poco más. Soy de Winabye Hidrolivander. ¿Eres el hijo de Myrdin Emry? Preguntó, señalando a Myrdin. Soja. ¿Y has estado viajando? Viajé durante años, respondió Sal con sinceridad. Vio cómo el joven frente a él lo escudriñaba e intentaba estimar la edad de Sal. Finalmente el joven pareció llegar a una conclusión. Así que te dejó ir y yo tengo que quedarme. Eso no me parece justo. Sal estaba seguro de que el joven frente a él había subestimado su edad. Por supuesto, dado que Sal parecía tener 30 y tantos años, esto no fue una sorpresa. Debes haber viajado solo mucho antes de mi edad hoy. Conclusión de Win. Y te dejó ir. Sal solo resopló cuando entendió que el joven había decidido usar la juventud de Sal para lograr que Myrdin aceptara dejarlo ir. Me dejó ir, respondió Sal casualmente. Cuando tenía más de 100 años, estoy bastante seguro de que te dejará ir antes. Después de todo, no eres su hijo. Ahora Dewin lo miró boquiabierto. ¿Puedo preguntar? Dijo finalmente, pero se detuvo antes de formular su pregunta.
Sal todavía sabía lo que Dewin había querido preguntar. ¿Y cuántos años tengo? Terminó la frase. No lo sé. Algo como unos 300 años de edad. Dewin lo miró fijamente y luego se sonrojó. Perdóname por juzgarte mucho más joven, dijo. Sal simplemente se encogió de hombros. Sabía que en esta época los viejos eran los sabios y ser viejo era un privilegio y no una maldición. No te preocupes, respondió el joven. No te lo reprocho. El joven ascendió y Sal se volvió hacia su padre. ¿Por qué lo retienes aquí, Atro? Le preguntó a Mirdin. Parecía ser un muchacho sabio. ¿No crees que necesita la experiencia de hacer bastones para su profesión? Estar aquí no lo ayudará a mejorar en su trabajo. Hay muchos menos druidas que lo ayudarán con eso. Ayer mismo horneó su despertar de la sangre, respondió Mirdin. Todavía es demasiado joven para viajar solo. Entonces, ¿por qué no fuiste con él? Sal preguntó interesado. Mirdin acaba de ver. Soy un anciano, Salvazar. Estoy cansado de viajar y no podía dejar que el muchacho se fuera solo. No tiene experiencia en viajes. No sobrevivirá allí ni un solo día sin que alguien le enseñe cómo hacerlo. Sal sabía que su padre tenía razón. Dewin Ollivander no tenía experiencia en viajes. Alguien que no supiera a qué prestar atención fracasaría definitivamente. Había demasiados lugares y criaturas peligrosas en el mundo como para sobrevivir sin conocerlos. Y luego todo lo demás, pequeñas cosas como encontrar un lugar para dormir, conservar la comida y mucho más, también cosas más importantes como la atención médica y la capacidad de luchar. La mayoría de los niños aprendieron a pelear, pero solo unos pocos aprendieron a tratar las heridas. Así que tiene que quedarse, dijo Sal, mirando a su padre. Si necesito a alguien conmigo, ¿por qué no vienes conmigo? Dewin dijo en ese momento. El tío confía en ti, después de todo eres su hijo y definitivamente tienes edad suficiente. Cuando vengas, podría ir sin que mi tío discuta en contra. Regresé a casa hoy, Dewin, recordó Sal al muchacho. Hasta ahora ni siquiera he puesto un pastel en la casa de mi infancia. Dewin parpadeó y se sonrojó. ¿No lo has hecho? Perdóname, dijo. Mirdin acaba de ver. Sé que estás ansioso por viajar por el mundo, Dewin. Pero eres demasiado joven para viajar solo, y no hay nadie que viaje conmigo. Dewin terminó la frase de Mirdin con mal humor. Mirdin acaba de ver. Perdóname, muchacho. Sal solo suspiré. ¿Qué tal si discutimos sobre viajar o no viajar mañana? Estoy seguro de que Dewin sobrevivirá en este pueblo un día más, dijo finalmente. Dewin simplemente se inclinó para demostrar que estaba de acuerdo con la sugerencia de Sal. Esta tarde Sal y Mirdin se estaban poniendo al día. Sal se enteró de que el padre de Dewin había muerto hacía 2 años y que Mirdin había acogido al muchacho después de eso. También se enteró de que Dewin tenía la idea de vender su personal no solo cerca de Loandom sino en todas partes de Britania. No deberías reprimir sus sueños, Atro, dijo finalmente Sal. Cuando quiera ir, aunque sea joven, debería ir. Sabes que no puedo dejarlo ir solo, y aún así debería esperar un poco. Ayer terminó su despertar de la sangre. Su cuerpo necesita tiempo para adaptarse a los cambios, respondió Mirdin. No puedo dejarlo ir ahora. Sal simplemente inclinó la cabeza para mostrar que había escuchado a su padre y se había inclinado ante su sabiduría. Pero también deberías dejarlo ir a vivir su sueño, le dijo nuevamente a su padre. ¿Planeas ir con él y mantener a salvo?, dijo Mirdin ahora sonriendo. Sal simplemente volvió a inclinar la cabeza. Lo haré, respondió. Pero también quiero quedarme aquí un mes antes de irme. Hablaré con Dewin mañana. Le pediré que espere un mes. Después iré con él y viajaré por Britania. ¿Entonces no estás cansado de viajar, hijo mío?, preguntó Mirdin en voz baja. Sal se limitó a sonreír. Tendré que viajar durante muchos años hasta que encuentre el camino a casa. No puedo cansarme del viaje. Y así, él y Dewin comenzaron a viajar por Britania apenas medio año después. Viajaron durante más de 10 años y regresaron cada pocos meses a su hogar en Loandom. Mientras viajaban, Dewin comenzó a enseñarle a Sal cómo hacer bastones. Sal le había preguntado si lo haría porque comenzó a interesarse por ellos después de conseguir su bastón de roble. Otra razón fue que Dewin pronto necesitó ayuda para fabricar todos los bastones que le pidieron que hiciera. Había pocos fabricantes de bastones en Britania y muchos druidas necesitaban urgentemente un bastón adecuado. Entonces Sal también aprendió a hacer personal solo para ayudar a Dewin en su trabajo. Después de años de viaje regresaron a Loandom y Dewin inició su negocio. Sal lo ayudaba durante las siguientes décadas.
También ayudó al hijo y al nieto de Dewin, pero finalmente, en el año 245 AC, ya no pudo quedarse quieto. Entonces fue donde su padre y se despidió. Después de eso viajó hacia el este hasta llegar al mar, lo cruzó y regresó a Europa. Era hora de comenzar de nuevo la búsqueda de un camino a casa. Año 15 DC. Salvazar estaba de vuelta. Después de su regreso a Mirdin en el año 370 AC, vivió en Loandom durante algún tiempo. Allí conoció a un descendiente de su padrino Ollivander. Este descendiente tuvo la idea de iniciar un negocio en Loandom y así nacieron las varitas de Ollivander. Sal había ayudado a crear varitas y venderlas durante algún tiempo. Pero luego se cansó otra vez. Había querido hacer otra cosa. Entonces visitó a los elfos y vivió con ellos. Luego había vivido con un aquelarre de vampiros. Finalmente abandonó Gran Bretaña hace unos 200 años y viajó por Europa. Había vivido en Grecia, con las tribus germánicas y en Roma. Incluso había regresado a Egipto 1 o 2 veces. Y ahora había vuelto a casa. El que estaba recorriendo ahora era un viejo camino conocido para él, un camino que lo llevaría de regreso en unas pocas semanas al hogar de su infancia. La primera vez que recorrió el camino fue hace más de 500 años, cuando llegó por primera vez a esta época. Ayer había llegado al lugar donde Mirdin lo había encontrado y ahora estaba siguiendo la ruta invisible por la que habían estado vagando. Se sintió bien regresar a casa, sabía que su padre estaba bien. Se escribirían con regularidad. Pero su padre no tenía idea de que Salvazar regresaría. Sal no se lo había dicho. En cambio, quería sorprenderlo. XXXXX. En ese momento, un jinete irrumpió repentinamente en el bosque. Salvazar se detuvo en seco. En cambio, el jinete se giró y lo miró, en sus manos un escudo y una espada. ¿Quién entró en los reinos del rey?, preguntó al jinete. Rey. ¿Había un rey en Gran Bretaña? Era la primera vez que Sal escuchaba algo sobre eso. Soy Salvazar Emrys, a sus órdenes, respondió finalmente. He nacido en un lugar a unas quincenas al sur de aquí. Emrys. Esta vez escuchó sorpresa en la voz del jinete, tal vez caballero. ¿Como en Mirdin, Emrys? Mi padre, respondió Sal con sinceridad. Iba a visitarlo. Entonces tu camino te ha desviado, dijo el jinete. Camelot es un poco más occidental desde aquí. Esta vez Sal miró fijamente al hombre que tenía delante. Camelot. ¿Como en Camelot del rey Arturo? ¿Y por qué, por favor, dígame, su padre debería estar en Camelot? He estado fuera por algún tiempo, dijo finalmente Sal con cuidado. Y nunca antes había estado en Camelot. No sabría si mi camino me lleva por mal camino. Ahora el caballero, tenía que ser caballero cuando era de Camelot, se rió. Entonces faltaba la descripción de tu padre. Él nunca me dio uno, respondió Sal. Vine solo. Quería sorprenderlo. Todavía no estaba seguro de que estuvieran hablando del mismo Mirdin Emrys, pero decidió primero entender un poco mejor la situación antes de mencionar algo así. El caballero volvió a arrojar su espada y giró su caballo para que mirara en la dirección de donde venía. Lancelot, a tu servicio, dijo. Te llevaré con tu padre. No quiero que te cargues conmigo, dijo Sal un poco incómodo. Solo dame instrucciones y lo encontraré yo mismo. Oh, no eres un problema, muchacho, dijo Lancelot, sonriéndole a Sal. Me alegra de poder acompañarte, amigo mío. Salvazar miró fijamente al caballero que tenía delante. Muchacho. El caballero podría parecer que tenía al menos 30 inviernos y Sal nuevamente tenía su cuerpo de 15 años, que podría parecer más bien el de un niño de 13 o 14 años, pero en realidad y muchacho. Sal finalmente decidió no decir nada. En lugar de eso, siguió al caballo por el bosque. Entonces, ¿cuánto hace que viste a tu padre por última vez? Lancelot preguntó mientras cabalgaba a su lado. No lo sé, respondió Sal encogiéndose de hombros. Algunos años, tal vez. ¿Algunos años? Sal volvió a encogerse de hombros. No los conté, dijo con cuidado. Tal vez una década o más. Fue hace algún tiempo. Por supuesto, fue más largo, pero Sal sabía que no parecía lo suficientemente mayor para eso, así que tenía que tener cuidado con lo que decía. Podría ser un poco mayor de lo que parecía, pero había un límite. Después de eso, parecería increíble. Cuando el caballero escuchó sus palabras, levantó una ceja. ¿Entonces no tuviste contacto con él desde que comenzó a enseñar al rey Arturo hace 15 años? Aclaró. Me ha estado escribiendo, respondió Sal encogiéndose de hombros. Así que definitivamente tuvimos contacto.
Lanzarote lo miró fijamente. ¿Cuántos años tienes, muchacho? Finalmente preguntó. Sal parpadeó y le devolvió la mirada. Le ruego me disculpe. Preguntó. ¿Cuántos inviernos cuentas? El caballero volvió a preguntar. 15-16. Sal abrió la boca para decirle que era mayor de lo que parecía, pero el caballero continuó ajeno a la protesta de Sal. ¿Sabes? Desde que me uní al rey Arturo, a veces hablé con tu padre. Él siempre está cuidando a Arturo, siempre a su lado cuando Arturo necesita un consejo. Y tal vez el resto del castillo no lo ve, pero yo no. Lo veo a menudo mirando a Arthur con una mirada que me dice que no quiere hablar con Arturo ahora. A veces se encierra en su estudio, sin salir de él durante días, de pie junto a la ventana y mirando el cielo. Y de repente Sal se sintió culpable. ¿Su padre lo extrañaba? Por supuesto, Sal también extrañaba a su padre, pero había estado buscando un camino de regreso a su hogar en el futuro. Un hogar que se sentía menos hogareño con cada año que pasaba. ¿Temía su padre que Sal encontrará el camino de regreso? Y Sal ni siquiera quería regresar. Había aprendido a vivir aquí. Tenía una familia. Quizás debería quedarse. Tal vez debería detener su búsqueda hasta ahí. Hasta que... Forever. XXXXXXXXX. Tu padre mencionó tu nombre en algún momento, dijo Lancelot. Cada vez que tenía que contar una historia a la hora del cuento, lo tenemos cada 15 días en el gran comedor. Es una reunión de los caballeros de Arturo y sus mentores. Arturo nos deja contar nuestras aventuras y nuestro pasado. Myrdin normalmente no dice nada. Pero cuando Arthur quiere que le cuente una historia, siempre habla de ti. Te llama Sal, y algunas de las cosas que nos ha contado suenan increíbles. ¿Increíble? De repente, Sal pudo imaginar que en realidad era su padre el que vivía en la corte del rey Arturo. Bueno, el último trataba sobre matar a un basilisco con nada más que una espada cuando eras un simple niño. Y de repente Sal se echó a reír. Realmente era su padre. Recordó el orgullo y el horror de Myrdin cuando tropezó con este recuerdo mientras enseñaba oplumancia a Sal. Sal le había contado todo después de eso y Myrdin estaba furioso. Había ordenado directamente llevar con él al futuro para poder gritarle al director de Sal por permitir que una bestia así se acercara a simples niños. Se horrorizó cuando se lo conté, dijo Sal, todavía riendo. Quería ver mi brazo 3 veces antes de estar seguro de que el veneno de basilisco no me había matado. Lanzarote estuvo a punto de caerse del caballo. ¿La historia era cierta? Preguntó medio horrorizado y medio asombrado. Sal se encogió de hombros y se subió la manga para mostrar la cicatriz. Me lo pidió, dijo casualmente. Fue un fénix el que me curó. El caballero miró la cicatriz y se estremeció. Me sorprende que tu padre no insistiera en que nunca más te alejarías de su lado. Dijo, estremeciéndose. ¿Cuántos inviernos contaste cuando sucedió esto? 2. 3. Tan grande como es la cicatriz no debes haber sido más que un niño pequeño. Sal quiso protestar nuevamente, decirle que el basilisco simplemente había sido muy viejo y tal vez senil, pero Lancelot volvió a hablar. ¿Entonces el resto de las historias también son ciertos? ¿Pelear contra dragones? ¿Volar en un carruaje? ¿Visitar lugares a los que tenías prohibido ir? ¿Pelear contra trolls? Tal vez respondió Sal nerviosamente. Yo no era muy bueno escuchando cuando era niño. Pero Arthur no estuvo allí la mayor parte del tiempo, así que no fui reprendido por él. ¿Quieres decir que tu padre estuvo enseñando a Arthur la mayor parte del tiempo? Dijo Lancelot con gravedad. Y ninguno de nosotros pensó jamás en dejar ir a Myrdin para poder atraparte. Incluso lo retuvimos cada vez que quería regresar a casa. Sal parpadeó, sin saber qué decir. Ya era un adulto y deambulaba cuando Myrdin comenzó a enseñarle a Arthur. Entonces, ¿cómo es que este caballero pensó que Sal todavía era un niño? Salvazar decidió que esa era una pregunta que solo su padre podría responder. ¿Éramos unos bastardos egoístas y desalmados, no? Dijo Lanzarote. Nos habló de ti, pero nunca pensamos que tal vez existías realmente. Nunca pensamos que estaba hablando de su propio hijo. Arthur es un viejo, dijo Sal, recordando lo que su padre le había dicho una vez en una de sus cartas sobre su nuevo aprendiz. No es que Sal hubiera sabido que su padre estaba hablando del rey Arturo, es peligroso no entrenar uno antiguo. Arthur necesitaba que aprendiera sobre su herencia y su padre conociera su responsabilidad. No lo dejaría mientras Arthur lo necesita. Esta es la responsabilidad de un nacido en Firbolg, incluso si dicho nacido en Firbolg no es el padre del niño. Incluso si ha dejado atrás a su propio hijo.
Lanzarote preguntó con amargura. No lo necesitaba, respondió Sal con sinceridad. Arturo lo hizo. Lanzarote resopló. No lo creo, dijo obstinadamente. El silencio llenó el aire durante unos minutos, luego el bosque quedó atrás y de repente se encontró frente a un castillo. Bienvenido a Camelot, dijo Lancelot y Sal levantó la vista. Sus ojos se agrandaron. Él conocía este castillo. Los recuerdos lo invadieron, mientras contemplaba la majestuosa silueta que gobernaba las colinas y el bosque como una reina amada. Incluso si olvidara todo lo que sabía, Sal sabía que recordaría este castillo. Su casa. Su primer hogar. Época, Hogwarts. XXXXXXXXX. Caminaron hacia la entrada. Lancelot había dejado su caballo en los establos, que se encontraban donde más tarde estaría la cabaña de Hagrid. Con un gesto a los guardias, Lancelot entró en el antiguo castillo, guiando a Sal a través de estos antiguos y conocidos pasillos hasta llegar al gran salón. Allí uno de los guardias los detuvo. El rey está hablando con Mirdin sobre la fortaleza. Están planeando estrategias de defensa. Arthur pidió no molestarlo. Él podría haber preguntado eso, dijo Lancelot. Pero algunas cosas son más importantes que la estrategia de defensa, y conozco a un prisionero en este castillo que dejaría de sentirse como tal si se nos permitiera entrar. ¿Prisionero? Pero esta vez Sal no pudo protestar. Quizás Lanzarote tenía razón y el deber de su padre lo había mantenido prisionero. Lancelot simplemente pasó por alto a los guardias sorprendidos y agarró el brazo de Sal para llevarlo con él. El caballero abrió la puerta y esta golpeó las paredes. En medio del gran salón había una mesa redonda de roble. El techo no estaba encantado y en el pedestal solo había un trono en lugar de la mesa del profesor, pero claramente era el gran salón de Hogwarts. Y en la mesa había un hombre, tal vez tan viejo como Lanzarote y otro que parecía muy viejo. Tenía el pelo blanco pero los ojos, Lancelot. Dijo el joven con molestia en su voz. Les dije a los guardias que no quiero que me molesten. Sal pudo ver los ojos del otro hombre recorriendo su rostro, su ropa y sus propios ojos. Arthur dijo. Y de repente el hombre llegó corriendo. Había rodeado la mesa antes de que Arthur, sorprendido, pudiera siquiera pronunciar otra palabra. Y un segundo después, Sal se encontró en los brazos de su padre. Salvazar. Escuchó su nombre mientras las manos de su padre parecían buscar heridas en su cuerpo. Gracias a quien sea. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sal parpadeó. En ese momento era más pequeño que su padre por lo que tuvo que mirar el rostro del anciano. Y allí vio el miedo. El miedo a que le haya pasado algo entre una carta y la siguiente. El miedo a no volver a verlo nunca más. La culpa se apoderó del estómago de Sal. Lo siento, Arthur murmuró en la túnica de su padre. I'm so sorry. El abrazo de su padre se apretó. Has vuelto, y eso es todo lo que siempre quise, respondió Mirdin, todavía acariciándolo. En ese momento Arthur intervino. ¿Entonces conoces al muchacho, Mirdin? Preguntó, pero antes incluso de que Mirdin o Sal pudieran pensar en responder, Lancelot lo hizo. El muchacho es el hijo de Mirdin, respondió Lancelot y su voz sonó fría. El hijo que no ha visto a su propio padre durante 15 años solo porque no dejaste que Mirdin se fuera ni siquiera durante medio año. ¿Alguna vez ha pensado que Mirdin tal vez no quería irse para tener algo de tiempo libre sino para ver su propia familia otra vez? Arthur abrió y luego volvió a cerrar la boca. Miró a Sal, que todavía estaba abrazado con fuerza por su padre. ¿Tu hijo, Mirdin? Preguntó. Mirdin aflojó su abrazo, pero una de sus manos permaneció sobre el hombro de Sal. Sí, dijo con calma. Este es Salvazar Serendwarri James Emrys, hijo mío. Sal, este es el rey Arturo Pendragón, mi alumno. Sal hizo una reverencia. Su majestad dijo, sin saber cómo debía reaccionar ante esta situación. El rey se rió. Como hijo de mi mentor, puedes llamarme Arthur, dijo, pero sus ojos eran severos. ¿Los mantuve separados, no? Preguntó. No fue tu culpa, dijo Sal, pero los ojos de Arthur se habían vuelto hacia Mirdin. Habría enviado a alguien para que lo trajera aquí, dijo. Si me lo hubieras dicho, lo habría traído. Debía haber sido un simple bebé cuando lo dejaste para entrenarme. Sal resopló. Realmente parecía tan joven. Pero no dijo nada por el presionado que su padre le dio en el hombro. Era joven, confirmó Mirdin. Pero había que aprender, y no había nadie más que yo. Mi hijo tenía que aprender de su padrino. Sal miró sorprendido a su padre. Así que Mirdin había creado una farsa y fuera cual fuera el motivo. ¿Y su padrino? Preguntó Arthur sonando repentinamente culpable.
¿Qué pasa con su madre? Murió poco después de mi primer invierno, respondió Sal. ¿Ella estaba enferma? Lanzarote preguntó en voz baja. La mataron, corrigió Sal. Ella murió para protegerme. Cuando dijo eso, los ojos de su padre se volvieron sombríos. Lo hizo, y algún día este loco pagará por ello. Él dijo. Solo dime dónde está y quién y enviaré a mis hombres, dijo Arthur, mirando de padre a hijo. Pero ambos se limitaron a negar con la cabeza. No puedes, respondió Mirdin. Al igual que no pude enviar a tus hombres por mi hijo. Arthur abrió la boca para protestar, pero Mirdin siguió adelante. Te dije que visité el mundo cuando era joven, le dijo a Arthur. El rey ascendió. La madre de mi hijo era parte de este mundo. Dijo Mirdin. Regresé a Gran Bretaña, pero la última vez que mi hijo estuvo en Gran Bretaña acababa de nacer. No creció aquí y no podía enviar a sus hombres a un país extranjero para traerlo aquí, por mucho que lo hubiera hecho. Me ha gustado eso. Sal simplemente podía admirar a su padre. Mirdin no le había mencionado abiertamente a Arthur, bueno, excepto algunas correcciones menores para sofocar la historia, pero había reunido la verdad para que pareciera diferente de lo que había sucedido. La madre de Sal había sido del futuro y como tal nunca había entrado en la Britania que Mirdin conoció. Sal había renacido en Britania y se fue en busca de una manera de regresar al futuro, y no creció también en esta Britania. Y, por supuesto, no había manera de enviar hombres tras un adulto, viajando por el mundo. Así que todo lo que Mirdin había dicho había sido cierto de alguna manera y aún así todo había sucedido de manera diferente hasta que Arthur lo entendería y tendré que dejar que él me enseñe eso, reflexionó Sal. Llevará tiempo, pero estoy seguro de que merecerá la pena. Arthur apenas vio cuando escuchó las palabras de Mirdin. Lo entiendo. Pero por favor recuerda que te ayudaré cuando lo necesites. Solo dímelo y enviaré a mis hombres. Esto es todo lo que puedo hacer para pagar tu amabilidad. Mirdin se limitó a inclinar la cabeza. Como desees, Arthur, dijo. Pero luego se quedó en silencio. Arthur esperó unos minutos y luego volvió a apuntar. No pedirás mi ayuda, ¿verdad? No, dijo Mirdin. Te dije antes que no hay nada que puedas hacer. Y tampoco hay nada más. Esta vez Mirdin se detuvo y miró pensativamente a su hijo. Sal no dijo nada. Sabía que su padre estaba pensando en algo que cambiaría la vida de Sal, pero Sal había aceptado hacía mucho tiempo que en ese tiempo que vivía ahora el padre tenía el derecho de decidir por su hijo, incluso si dicho hijo normalmente ya era un adulto. A Sal no le gustó pero sabía que tenía que aceptarlo. Mirdin tenía derecho a elegir lo que haría Sal. Normalmente no usaba su derecho y que estaría pensando en ello significaba que era algo que su padre pensaba que era necesario aprender y si quieres ayudarme, dijo finalmente Mirdin. Le enseñarías a mi hijo. Tienes habilidades que yo no tengo, ya que tu tío y tu padre te las enseñaron hasta que las perdiste cuando cumpliste 15 años. Puedes recompensarme enseñándome algunas de ellas a mi hijo. Esta vez fue Arthur quien examinó a Sal. Sería un honor, respondió finalmente. Y yo haré lo mismo. Declaró Lanzarote. Durante mucho tiempo quise enseñar a un joven a pelear. Esta es la oportunidad ideal. Sal no estaba seguro de poder decir lo mismo. Bueno, y dejaremos de trabajar por hoy, dijo Arthur mirando a Lancelot. Lancelot y yo elaboraremos un plan de entrenamiento para tu hijo y te lo presentaremos mañana. Por ahora disfruta el tiempo con tu hijo, Mirdin. Lo haré, respondió Mirdin y sacó a Sal de la habitación. Permanecieron en silencio hasta que llegaron a las habitaciones de Mirdin. Allí, después de cerrar la puerta y silenciarla, Sal empezó a hablar. Por favor explica, Arthur, dijo. No era necesario añadir lo que quería saber. Mirdin sabía que Sal estaba hablando de la mala dirección que estaba usando con Arthur. Ambos somos demasiado mayores para explicarlo sin decirles a todos que somos más criaturas que humanos, dijo Mirdin. Aunque conocen a los nacidos en Firbolg, nadie ha entendido nunca la diferencia entre ellos y nosotros, y no me gusta explicarlo. Pero, ¿no es el propio Arthur un viejo? ¿No vivirá más que los demás? Sal sorprendió. Lo es y lo será, dijo Mirdin. Pero seguirá viviendo 1 o 2 siglos más. Es posible que su familia todavía tenga el alma de los nacidos en Firbolg, pero él no es descendiente de un fénix. Así que es sangre de fénix, dijo Sal. Sí, respondió Mirdin. Un fénix es una criatura que nace de nuevo y nace de nuevo. Decide cuándo muere para nacer de nuevo y decide cuándo es viejo. Su sangre en nuestras venas nos da vidas más largas que incluso los otros nacidos en Firbolg. ¿Y decides no decirle nada sobre eso? Sí, dijo Mirdin.
Y tampoco nada sobre nuestra capacidad de envejecer. Esto es magia familiar, así que nadie tiene que saberlo excepto la familia, ¿entiendes? Sí, Sal ascendió. Es lo mismo con la magia familiar de Arthur o los demás, dijo Midin. No podemos utilizarlos y no deberíamos conocerlos en absoluto. Sal se limitó a asentir. Entonces tengo que tener 15 años porque vine así, concluyó. Sí, dijo Midin sonriendo. Pero me alegra que lo hayas hecho. Arthur y Lancelot son algunos de los mejores luchadores que conozco. Será bueno que aprendas de ellos tanto como puedas. ¿Y por eso decidiste aceptar la oferta de Arthur? Sí, dijo Midin sonriendo. Luego volvió a ponerse serio. También descubre que alguien de tu familia empezó a vivir cerca de Gran Bretaña. Sal lo miró confundido. ¿Alguien de mi familia? Tus ojos verdes, una vez te dije que es un rasgo familiar, ¿no? Esta vez Sal se limitó a asentir. Bueno, la familia Lefay ha comenzado a vivir en Avalon, dijo Midin. Sé que no sabes nada sobre el resto de tu magia familiar. Quizás quieras buscar un aprendizaje con ellos. Pero, un día necesitarás saber lo que eres capaz de hacer, dijo Midin. Aprender magia familiar es una parte importante de tus habilidades. Si alguna vez descubres al resto de tus ancestros, quiero que vayas con la familia para aprender de ellos, ¿entiendes? Sí, dijo Sal vacilante. ¿Tengo que irme pronto? No, respondió Midin. Pero quiero que algún día vayas con Morgana Le Fay. Escuché que ella es una sanadora y, como sanadora, no puede lastimar a nadie. Hay un juramento que lo impide. Sería una candidata perfecta para aprender. Sal simplemente avanzando mientras su mente daba vueltas. ¿Era descendiente de Morgana Le Fay? La bruja cuyo hijo había matado y mataría a Arthur. Sal no sabía mucho sobre historia, pero eso era algo que había aprendido en el mundo Muggle hace mucho tiempo, en su propia época. No estaba seguro de si Vince alguna vez habló de ello en la historia mágica, pero sabía lo suficiente de la historia humana como para estremecerse ante la idea de pertenecer a la familia de Morgana. No es que pudiera impedir pertenecer a él, iré con ella una vez, prometió. Pero primero me quedaré contigo. Midin le sonrió. Y estoy feliz por eso, dijo mientras revolvía el cabello de Sal. Y ahora cuéntame tus aventuras. Y así pasaron la tarde y la noche contando historias sobre los viajes de Sal por el mundo. Finalmente se acostaron a altas horas de la noche, exhaustos de contar y escuchar. Al día siguiente, Arthur había elaborado un plan de lecciones y las lecciones de Sal con Arthur, Lancelot y Gawain, otro caballero de Arthur, comenzaron. Arthur había sido quien había decidido qué se le debía enseñar a Sal y Midin simplemente había asentido cuando Arthur habló sobre las lecciones que había elegido. El propio Sal no estaba del todo satisfecho con su plan de clases, pero una mirada de su padre le impidió protestar al respecto. Entonces recibió lecciones sobre historia, lucha, política, etiqueta, magia de batalla y estrategia de batalla. Arthur le estaba enseñando magia de batalla y política, lucha de Lancelot y estrategia de batalla y etiqueta e historia de Gawain. Debido a la inusual buena memoria de Sal, pude enseñarle muy rápido. Especialmente Arthur usó esta habilidad de Sal a su favor y pronto Sal tuvo que esquivar las bolas de fuego que Arthur le lanzaba con placer. El propio Sal nunca había visto magia como estas bolas de fuego. Arthur los sacó con sus propias manos y pareció usarlos con facilidad. Sal simplemente pensé que eran absolutamente increíbles. Por eso empezó a intentar producirlos él mismo cuando estaba solo. Al principio no pudo hacerlo, pero unas semanas más tarde finalmente pudo producir una pequeña y sencilla llama con sus propias manos. Ahora solo me queda intentar hacerlos crecer, se dijo Sal sonriendo, mirando la llama que se producía fácilmente en sus manos. ¿Qué estás haciendo, niña? Una voz le preguntó desde atrás. Sal se volvió y miró a Arthur. Yo, tartamudeó, sintiéndose como un niño pequeño frente a su mayor. Y Arthur, en cambio, miró la llama en las manos de Sal con una mirada asombrada. Cuando Sal vio hacia dónde miraba Arthur, apagó la llama en sus manos. Perdóname, Arthur, dijo con culpa en su voz. No debería tener. ¿Y puedes hacerlo de nuevo, niña? Preguntó Arthur en su lugar. Su voz suena extraña. Sal vaciló un momento y luego volvió a encender la llama. Arthur extrajo sus manos de la llama hasta que pudo sentirla. Sus ojos se abrieron y miró a Sal con una mirada asombrada. ¿Puedes decirme cómo lo hiciste? Le preguntó a Sal. Sal simplemente se encogió de hombros. Quería hacerlo, dijo. Yo intenté hacerlo desde que te vi usando las bolas de fuego la primera vez. Perdóname si hice algo que no debería haber hecho.
No, no, está bien, niña, dijo Arthur suavemente y revolvió el cabello de Sal. Sal no estaba seguro de cómo interpretar este gesto. Normalmente un adulto no relacionado con un niño no lo tocaba. Se parecía inapropiado hacerlo, y Arthur nunca había roto estas reglas no escritas hasta ahora. Dime, niña, ¿qué sabes de tu madre?, le preguntó a Sal. Sal vaciló y luego respondió con sinceridad. Sé que ella era joven cuando murió y que mis padres no estuvieron casados mucho tiempo. Sé que tengo sus ojos y sé que era brillante. No creo que la conociera desde hace mucho tiempo, dijo. Mezclar la verdad con una pequeña mentira para hacerla creíble. ¿Entonces no conoces la familia en la que nació?, preguntó Arturo. Sal simplemente se encogió de hombros. En realidad no, respondió sin mentir del todo. Ya veo, dijo Arthur, revolviendo el cabello de Sal nuevamente. Y no te preocupes, niña. No estoy enojado contigo. Ven conmigo. Te mostraré algunas otras cosas. Sal dudó un momento pero luego hizo lo que le dijeron. 4 horas después regresó a las habitaciones que compartía con su padre, completamente agotadas. Arthur realmente le había mostrado otras cosas. Le había mostrado a Sal cómo controlar el fuego sin intentar producirlo y lo mismo le había mostrado a él con las plantas. Sal había probado ambas cosas hasta que pudo ayudar a que una flor floreciera y un fuego ardiese sin leña. Era una forma agotadora de usar la magia y Sal simplemente se quedó dormido en la cama. Durmió toda la noche y su padre lo despertó por la mañana y le dijo que habían llamado a Arthur. Entonces Sal se levantó y siguió a su padre hasta el gran comedor. Mirdin, Sal saludó a Arthur. Te he llamado para pedirte un favor. ¿Mi señor?, preguntó Mirdin. Sal estaba sorprendido igualmente, pero como menor no se le permitía hablar hasta que se lo dijera. Hacía mucho tiempo que había aprendido a seguir reglas como esa, incluso si ya no era menor de edad. Mirdin, deseo adoptar a tu hijo, dijo Arthur. Sal parpadeó. ¿Adoptarlo? Sal tenía un padre, entonces ¿por qué? Necesito un heredero y no estoy seguro de cuánto tiempo pasará hasta que lo consiga. Le pido permiso para aceptar a su hijo como mi heredero hasta entonces, dijo Arturo. Me siento honrado, mi señor, respondió Mirdin. Desafortunadamente, Sal es demasiado mayor para recibir una parte de tu alma. No puede ser tu verdadero heredero. Tal vez un sustituto adoptado que tenga acceso a un poco de la magia de tu familia, pero nunca como un heredero adoptivo de un druida normal. No lo olvides, nacimos en Firbolg. Nuestras almas no tienen la suavidad y flexibilidad de las almas humanas. Si fueras un druida normal, podrías darle acceso completo a la magia de tu familia. Como viejo, no puede ser. Lo sé, dijo Arthur con calma. Me enseñaste bien, Mirdin. Y por eso decidí preguntar por tu hijo. Él puedes usar mi magia familiar. Lo vi yo mismo. En algún lugar de la línea de tu esposa hubo una vez alguien de mi familia. Mi sangre ya está fluyendo por sus venas. Solo necesito adoptarlo en la línea principal. Sal parpadeó sorprendido. ¿Era descendiente de Arturo? ¿Pero cómo lo supo Arthur? Y entonces Sal recordó la mirada de Arthur cuando vio el fuego de Sal cuando tocó el fuego de Sal y magia familiar. Arthur lo había probado ayer para confirmar lo que había visto la primera vez que vio a Sal produciendo el fuego. Arthur le había dado las tareas para asegurarse de que Sal realmente estuviera usando la magia familiar de Arthur. De repente, Sal se sintió como un niño que tocaba algo a lo que nunca debería haber estado cerca. Mirdin parecía un poco asombrado y se volvió hacia Sal para examinar a su hijo. ¿Estás seguro de eso, Arthur?, preguntó. Arturo ascendió. Soja. Él respondió. ¿Me darás permiso? ¿Sabes a qué distancia está la línea principal?, preguntó Mirdin. Arthur simplemente se encogió de hombros. Ya veremos, respondió. Cuanto más cerca esté, más fuerte será después de la adopción. Mirdin volvió a examinar a Sal. Sal sabía que no tendría voz en esta decisión. Mirdin era su padre. Él era quien decidiría el destino de Sal. Sal sabía que lo habría odiado en su época, pero hacía mucho que había aprendido a adaptarse, especialmente porque sabía que su padre decidiría no hacerlo si creyera que Sal no estaría contento con el acuerdo. No renunciaré a mis derechos por mi hijo, dijo Mirdin en ese momento. No quiero que lo hagas, Mirdin, dijo Arthur. Simplemente quiero agregar un padre. Mirdin guardó silencio durante un minuto más y luego avanzando lentamente. Si lo deseas, dijo. Te daré a mi hijo como heredero. Tendrás derecho a enseñarle y a decidir lo que es mejor para él, pero yo tengo los mismos derechos.
No los renunciaré. Arthur vaciló un momento y luego inclinó la cabeza. Que así sea, dijo. Que así sea, respondió Midin. Sal parpadeó. Había pensado que su padre no permitiría que Arthur lo adoptara. Pero no dijo nada hasta que llegó a las habitaciones en las que vivía con su padre. ¿Le dejarás adoptarme?, preguntó. Midin avistó. Sé que no te gusta la idea, Salvazar, dijo. Eres mayor que él y te sientes como un adulto. Pero por favor entiende mi decisión. Arthur dijo que puedes hacer partes de la magia de su familia, así que alguien de tu familia debe haber sido descendiente de él. No puedo enseñarte la magia. Necesitas saber sobre esta parte de tu herencia y si Arthur quiere adoptarte y enseñarte no te lo negaré. Tienes derecho a conocer tu magia familiar. Sal ha visto. Así que tendré que volver a jugar a ser un niño, dijo. Midin se limitó a sonreír. Estoy seguro de que tendrás que hacer algo así más a menudo en el futuro. Mientras no encuentres el camino a casa tendrás que encajar. A veces será más fácil encajar cuando eres niño, su padre contestaba. Así que no te preocupes, Sal. Has estado jugando a ser un niño desde que llegaste. Sigue así. Sí. Y alguien me enseñará otra vez, dijo Sal con desprecio. ¿Te han enseñado desde que llegaste? Sí, dijo Sal. Pero en ese momento yo no era hijo de uno de mis maestros, acéptalo, fue el despiadado consejo de su padre. Y Sal tenía que hacerlo. Un día después, le dieron una poción con la sangre añadida de Arthur. La poción de adopción. Lo bebe sin protestar. No cambió mucho después de eso. Simplemente sus ojos comenzaron a ser aún más verdes de lo que eran antes. De repente parecen portar una luz interior de la que antes carecían. Pero también hubo algo diferente. Poco después de la adopción, Sal descubrió que su capacidad para realizar la magia familiar de Arthur se había elevado hasta el cielo. Debes haber estado bastante cerca de la línea principal, dijo Arthur cuando descubrió que Sal de repente casi podía sentir el fuego que podía controlar. Entrar en la línea principal te ha dado una pérdida de poder como rara vez se ve. Debes entender que ahora tienes la habilidad de tu estatus anterior en la familia y la habilidad del nuevo. Se mezclaron y crearon, bueno, tu poder. Veo. Respondió Sal. Esa noche le preguntó a su padre si era posible que hubiera pertenecido al linaje principal todo el tiempo. Sí, respondió su padre. Incluso supuse que perteneces a él antes. El poder detrás de tu magia familiar indica que tuviste suficiente habilidad para ser el señor todo el tiempo. Incluso podrías haber sido el señor en tu tiempo. Y él no lo sabía, pero eso no se dijo. A Sal le inquietaba que todos en su época le hubieran ocultado algo tan importante como eso. Si alguna vez vuelvo, descubriré por qué no sé nada sobre mi familia, prometió Sal. Después de eso nunca más volvieron a hablar de su puesto en el futuro. Sal fue enseñado por Arthur y los otros caballeros. Sus lecciones habían aumentado después de que fueron adoptadas por la familia principal. Pero Midin le contó la parte más importante unas semanas después. Cuando Arthur y yo muramos, dijo Midin. Tendrás que mantener las protecciones de Camelot. El castillo fue construido por Arthur y yo, así que es nuestra magia la que mantiene las protecciones. Como nuestro heredero, será tuyo cuando nos hayamos ido. Después de que muramos, tú serás quien es el señor de la tierra. Tienes que cuidar a la gente que vive aquí. ¿Pero qué pasa con el niño que tendrá Arthur?, preguntó Sal. Mientras no lo reconozca, no tendrá control de nada, respondió Midin. Eres su heredero hasta que él decide lo contrario. Prepárate para ello. Y esa fue la última palabra dicha en ese asunto. Sal aprendió todo lo que pudo y finalmente se despidió de sus padres y comenzó a viajar de nuevo. Arthur lo dejó ir cuando Sal le dijo que quería aprender más y Midin supo a dónde iría Sal. Era hora de aprender más sobre la familia. Año 25 DC. Sal estaba nervioso. Había entrado a la isla donde escuchó que Morgana vivía el día anterior y ahora estaba frente a su casa. Avalon. Sal había llegado a Avalon. Había oído rumores sobre Morgana Le Fay y su capacidad para curar. Por supuesto, también había oído que ella adoraba las artes oscuras, nada que Sal quisiera aprender. Pero tenía que hacerlo. Tenía que saberlo y quería aprender sobre sanación y magia familiar. Lo había decidido desde que su padre le habló de su herencia. Desde que su padre se lo había dicho, sus ojos le dijeron al mundo que nació como Le Fay. Y desde que había aprendido cómo podía ser descendiente de Arthur y Morgana. Habían pasado 3 años y medio cuando Morgana había venido y acorralado a Arthur. Sal no había estado allí en ese momento y más tarde se entró de la discusión.
La discusión sobre el hijo de Morgana, que ella había nacido después de una noche que había compartido con Arthur. Arthur no estaba contento de que el niño hubiera nacido y no lo había querido como su heredero. Simple dijo que le había negado el derecho de nacimiento a su hijo y Myrdin había guiado a Morgana fuera del castillo. Sal no supo cómo sucedió, pero el resultado de esta reunión fue una enemistad compartida entre los padres de Sal y Morgana. Así que Sal podría ser descendiente de Morgana, pero también era hijo de Myrdin, y Morgana odiaba a Myrdin, y debido a eso, Sal estaba parado frente a la puerta, sin saber cómo proceder. XXXXXXXXXX. ¿Quieres quedarte ahí para siempre, muchacho? Preguntó una voz sarcástica y de repente la puerta se abrió y Salvazar estaba mirando a una mujer de mediana edad que llevaba a un niño de unos 4 años en su cadera. Dijo Sal, tartamudeando. Yo estaba buscando a Morgana Le Fay. Me dijeron que vive aquí. Dijo finalmente, mirando a la mujer. Tenía el pelo negro como boca de lobo y unos ojos verdes mortalmente brillantes. Sal conocía esos ojos. Eran los mismos que había heredado de su propia madre. El chico que Morgana llevaba a la cadera no tenía esos ojos. Tenía ojos marrones, ojos que a Sal le grababan a Arthur. Entonces este niño es Mordred, pensó Sal, luego se corrigió. Medraud. Su nombre fue cambiado con el tiempo. Es Medraud. ¿Y quién me busca? Le preguntó Morgana, mirándolo fría pero intensamente. Mi nombre es Salvazar Emrys. Sal había pensado en llamarse a sí mismo Le Fay pero no quería engañarla con eso. Puede que sea un Le Fay de sangre, pero nunca antes había tomado ese nombre. ¿Emrys? Preguntó, todavía mirando. ¿Como en Myrdin Emrys? Supongo, respondió Sal nerviosamente. ¿Qué quieres, raza de Myrdin? Sal tragó saliva y encontró coraje. Estoy aquí para solicitar un aprendizaje. Dijo, cuadrándose los hombros. Morgana arqueó las cejas. La raza Myrdin me pide, gran Morgana Le Fay, un aprendizaje. Dijo, sonando repentinamente peligroso. La mirada de Sal se volvió fría cuando la miró a los ojos. Él le devolvió la mirada, desafiándola a decir algo más de lo que había dicho antes, y Morgana parpadeó. Tú no eres Emrys, dijo finalmente. Eres de mi sangre. Eres mi heredero. Su mirada se volvió hacia su propio hijo. ¿Pero cómo es que lo eres? Yo soy quien continúa la línea principal, entonces, ¿cómo es que existe cuando tengo un hijo? Sal tragó saliva de nuevo. Sabía que tenía que explicárselo, y mejor sin mentir demasiado. Yo no soy de esta época, confesó finalmente, y los ojos de Morgana volvieron a él. De nuevo sus cejas se alzaron. Bueno, soy tu muchas veces nieto, se podría decir. Sal finalmente se conformó. Vine aquí para aprender de ti. La verdad, pero no lo suficiente como para concluir lo correcto. Cuando eres mi nieto muchas veces, ¿cómo es que llevas el nombre de Myrdin? Preguntó ahora definitivamente interesada. ¿No deberías llevar mi nombre o el de Arthur? Mi madre era la heredera, respondió Sal con nerviosismo. Llevo el nombre de mi padre porque no tengo derecho a llevar el de mi madre. Tienes nuestra magia, dice Morgana entrecerrando los ojos. Conoces nuestra magia familiar y como tal tienes derecho a llevar nuestro nombre. No necesitas ensuciarte con el nombre de Myrdin. Sal sabiamente no dijo nada. Había presentado que Morgana no estaría contenta con su apellido. Bueno, ese es mi problema, dijo Sal. No sé magia familiar. Morgana lo miró fijamente cuando él se lo dijo. ¿Tu madre no te enseñó? Preguntó horrorizada y disgustada. Ella no podía enseñarme, corrigió Sal. Ella murió cuando yo era un simple bebé. Entonces seguramente tu abuela. Hubo una guerra, dijo Sal con una nota amarga en su voz. Soy el último con magia de mi línea. Lo fui desde que conté un invierno. Todavía tengo una tía, pero ella no heredó ninguna magia. No puede decirme lo que necesito saber. No, ella no lo haría, dijo Morgana. Así que por eso estás aquí. Sí, respondió Sal. Necesitaba un profesor competente del que aprender, así que vine aquí. Hubo un momento de silencio mientras Morgana lo atravesaba con sus ojos. Se sintió como una prueba y Sal se ponía nerviosa cuanto más miraba. Y aprenderás que lo harás, Salvazar. Morgana dijo finalmente y sonriendo. Entra. Te enseñaré. No quiero terminar mi apellido con la línea Emrys, incluso si no me opongo a la elección de matrimonio de tu madre. La línea Emrys es fuerte. Inserta su sangre en nuestra línea. Definitivamente es una buena elección. Sal sabiamente olvidó mencionar que su padre Emrys nunca se había casado con su madre. No quería decirle a Morgana que realmente era el hijo de Myrdin.
Estaba seguro de que a ella no le gustaría mucho eso, así que simplemente entró, plenamente consciente de que tendría que aprender todo lo que ella quería en los próximos años, y no sabía cuándo terminaría su formación. XXXXXXXXX. La cabaña era pequeña y estaba bien mantenida. Morgana señaló una sencilla silla de madera frente al fuego. Siéntate, dijo mientras ella misma se sentaba en uno más cómodo. ¿Sabes leer?, preguntó ella. Sí, quiero, respondió Sal. Entonces tu tía te enseñó algunas cosas, dijo Morgana. ¿Qué pasa con los libros de familia? ¿Los leíste? No, respondió Sal. La casa de mis padres fue destruida. No me queda nada más que una vieja capa de mi padre. Morgana avistó. Sal podía sentirla usando legilimancia con él. Él la dejó pasar, no a sus recuerdos sino a sus sentimientos para que ella pudiera analizar si estaba diciendo la verdad. Pero sabes oclumancia básica, dijo. Incluso si es una forma bárbara. Mi padre me enseñó, respondió Sal con sinceridad. Bueno, te enseñaré mejor, dijo Morgana. Olvida lo que te dijo tu padre. Te enseñaré oclumancia real. Sí, mi señora, dijo Sal. Llámame madre, dijo Morgana. Puede que seas mi nieto muchas veces, pero eres lo suficientemente joven como para llamarme madre. Dime, ¿cuántos inviernos cuentas? 15, respondió Sal, usando los inviernos de su cuerpo y no los de su mente. No estaba seguro de si le gustaba la sugerencia de Morgana de llamarla madre, pero sabía que lo haría de todos modos. Ella era su antepasado y por eso su mayor. Cuando ella quería que la llamaran madre, él lo hacía sin cuestionarlo. ¿Entonces tu magia ha madurado una vez hasta ahora?, Morgana preguntó y Sal se encogió de hombros. No lo sé, dijo con sinceridad. Cuando dijo eso, Morgana sacó su bastón y lo apuntó. Sal se puso rígido, pero no se inmutó ni sacó su propio bastón. Morgana alarmante ante eso. Definitivamente había visto su alcance ligeramente oculto de su bastón, antes de que pudiera detenerse para hacerlo. Tienes buenos reflejos, dijo. Creo que tu padre te enseñó el camino del guerrero. Él me enseñó el camino de los druidas, madre, respondió Sal. No soy un guerrero, pero tengo que saber luchar como un druida. Sí, lo haces, dijo Morgana y luego susurró un hechizo. Una suave luz amarilla tocando el cuerpo de Sal. Luego empezó a brillar de color verde. Oh, eso es bueno, dijo Morgana. Acabas de madurar una vez. Podré enseñarte desde cero, y tenemos tiempo. Tu segunda vez no será antes del tercer invierno. ¿Puedes decir eso?, Sal preguntó sorprendido. Ni siquiera su padre había podido darse cuenta de eso cuando Sal comenzó a madurar por primera vez. Sí, dijo Morgana. Y también podrás cuando te haya enseñado todo lo que sé. Solo hay dos condiciones. Escucho. ¿Me dejarás adoptarte?, dijo Morgana. Como mi hijo, tendré pleno derecho a enseñarte todo lo que quieras sin que protestes. Sal había pensado en esta posibilidad. Morgana sabía que Medraud no podría usar Family Magic y quería asegurarse de que alguien pudiera usarlo completamente, incluso si ese alguien fuera un heredero de un futuro lejano. Cuando él realmente era su hijo, incluso uno adoptado, y no solo un descendiente, ella comprendía mejor su magia. Un padre simplemente entendía la magia de su hijo mejor que nadie. Lo haré, respondió. Esperaba evitarlo, pero no fue inesperado. Bueno, eso no cambiará nada en mi sangre, pensó. Simplemente tendría más acceso a la magia familiar, y eso definitivamente no estaba nada mal. La otra condición es que le enseñes a Medraud cómo pelear cuando tenga edad suficiente, dijo Morgana. Sal considerando, sabiendo que él tampoco tenía otra opción, incluso si esto podría ser más tarde la causa de la muerte de Arthur. Pero incluso si lo fuera, negarse no cambiaría la historia. Arthur moriría y cuando la historia quisiera que Medraud fuera la causa de su desaparición, sería así. Sal no podría cambiar eso cuando se negara. Lo haré, pero no soy más que mediocre en el uso de una espada. Siempre y cuando le enseñes, dijo Morgana. El resto lo aprenderá solo. XXXXXXXXXX. El tiempo en casa de Morgana pasó rápidamente. Sal pronto se acostumbró a llamar madre a Morgana y bajo su tutela comenzó a aprender a usar su magia familiar. También comenzó a aprender cómo curar y también las artes oscuras. Al principio, Sal dudaba un poco en aprender las artes oscuras, pero pronto descubrió que muchos rituales y hechizos de las artes oscuras podían usarse de manera diferente y lo ayudarían a curar a otros. Sal también descubrió que le encantaba curar.
Antes del aprendizaje, Sal había pensado que saber cómo curar sería útil, pero cuanto más aprendía, más descubría que curar era algo que le gustaría hacer para ganarse la vida. Morgana también notó que a él le encantaba curar y por eso lo incluía cada vez más en su propio trabajo como sanador. 10 años después, el día en que Medraud venció por primera vez a Sal en su simulacro de batalla después de solo unos minutos, Morgana finalmente llamó a Sal. «¿Sí, madre?», preguntó, entrando a la casa. Salvazar Lefay, afirmó. «Hoy es el día en que termina tu aprendizaje. Ahora sabes todo lo que yo sé y no queda nada que enseñarme». Sal inclinó la cabeza. «Ahora solo queda una cosa», continuó Morgana. «El juramento». Sal sabía lo que quería decir. Cada sanador tenía que jurar que su magia ayudaría a todos los necesitados. El juramento del sanador también lo limitaría en su magia. A ningún curandero se le permitiría matar o mutilar a otros o incluso simplemente descuidar su ayuda cuando la necesitaban. El voto era vinculante y le quitaría la vida si lo descuidaba. «No estoy seguro de querer tomarlo», respondió Sal con sinceridad. Morgana arqueó una ceja. «Te enseñé curación durante 10 años, ¿y ahora no quieres dar el último paso en tu profesión?», preguntó sorprendida. «Un sanador no puede luchar», respondió Sal con sinceridad. «¿Y quieres pelear?». No. Sal negoció con la cabeza. «Quiero proteger». Esperaba que Morgana se enfadara con él por negarse a dedicar su vida a la profesión de sanador. Lo que no esperaba fue el brillo que entró en sus ojos al escuchar su respuesta. «Así que quieres proteger», afirmó. «¿Intentarás proteger a todos, sin excepción, ya sea raza, sangre o cualquier otra cosa?», salió frunciendo el ceño. «Por supuesto», respondió. «¿Por qué no debería proteger a alguien cuando puedo hacerlo y él necesita ayuda?». Ahora Morgana parecía un gato de Cheshire. «¿Entonces protegerás a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos de aquellos que intentan mutilarlos?». «Lo haré», respondió Sal, todavía con el ceño fruncido y ahora completamente confundido. «¿Y usarás todas tus habilidades para ayudar a quien necesite ayuda?». «Por supuesto que lo haré, incluso si tendrás que ayudar a tu enemigo». «Sí, incluso si tienes que matar a alguien o dejar que alguien muera para garantizar la seguridad de los demás». Sal parpadeó ante eso. «¿Dejar morir a alguien?». «Sí», dijo inseguro. «¿Incluso si te hará daño?». «Sí». Esta vez estaba segura. «Entonces te bendigo, niña. Eres un sanador, eres un guerrero, eres un guardián. Has terminado tu aprendizaje y has elegido tu camino. Que sanes a los demás, que juzgues sus corazones. Que guía a los demás, que los protejas del daño. Hoy te nombro sanador guardián. Nacido para proteger, nacido para juzgar, nacido para sanar. Que así sea». De repente, una niebla dorada rodeó a Salvazar y vio un círculo rúnico sobre su cabeza. Sal nunca antes había visto este círculo. Era el típico círculo rúnico del sanador en el medio, pero estaba rodeado por uno diferente y extraño. Antes de que Sal pudiera descifrarlo, brilló tan brillante como el sol, se rompió en chispas y entró en su cuerpo. El calor llenó todo su ser y luego se detuvo y todo volvió a la normalidad. «¿Wati?», comenzó a preguntar, pero Morgana se le adelantó. «El juramento de un sanador», respondió ella. «Pero no el normal. Este te permitirá proteger y matar. No habrá consecuencias. Incluso puedes dejar morir a alguien si esta persona ha dañado a otros con su acción o dañará a otros cuando continúe con sus acciones». «Entonces, ¿no hay nada diferente a lo que era antes?», Sal preguntó confundido. «Oh, lo hay», respondió Morgana. «Los demás tienen que ser lo primero ahora. No puedes hacer nada cuando te encuentras con un conflicto. Tienes que ayudar a aquellos que necesitan protección. No puedes ayudar a los demás, y no puedes ayudar al mal. Cuando lo hagas, perderás tu magia y tal vez incluso tu vida. Así que me engañaste con un juramento», dijo Sal. «Te conozco, Salvazar», Morgana dijo encogiéndose de hombros. «Lo habrías hecho de todos modos. Naciste para proteger. Tienes mis ojos y la sangre de Arthur Pendragon lo demuestra. No te sentirás obligado en absoluto debido al juramento». Sal vio, pero no pudo objetar. Incluso sin el juramento, habría ayudado a aquellos que necesitaban ayuda y estaban demasiado débiles para ayudarse a sí mismos. «¿Pero por qué me engañaste?». «Es un juramento que tienes que dar sin ser consciente de ello», dijo Morgana. «E incluso si lo das, hay pocos en este mundo cuyo juramento habría sido aceptado por magia. Un guardián sanador es especial. Hay tal vez 2 o 3 en este mundo. Supuse que tú serías uno hace 5 años, y estoy orgulloso de haber tenido razón».
Tener a alguien como tú en nuestra familia demuestra definitivamente nuestro poder superior. Sal podría simplemente poner los ojos en blanco ante eso. Confía en que Morgana esté emocionada de tener una rara criatura como Sal en la familia. No habría otra persona en el mundo que se preocuparía por el prestigio familiar dentro de miles de años. Estoy orgullosa de ti, Salvazar, dijo Morgana. Confío en que volverás a casa ahora. Sal la miró fijamente por un momento y luego avanzando. Lo haré, respondió. Y realmente lo habría hecho, si no se hubiera topado con una batalla mientras regresaba a Camelot. Tal como estaban las cosas, Sal regresaría a casa 8 años más tarde de lo planeado.